Hola a todos y todas, les traigo la novela La cuarta temporada de Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 21. Meredith se encontró en la sala de música. Escuchó un débil susurro que parecía provenir del piano. Ella fue y presionó sus oídos contra las cuerdas para intentar escuchar mejor. Todavía tenía problemas para oír lo que se decía, así que fue y pulsó una cuerda para intentar hacerlo más fuerte. Se volvió un tono más fuerte, así que fue y lo arrancó de nuevo. «Puedo oírte», murmuró. «Pero no puedo entenderlo. Solo, un poco más fuerte. Por favor». Luego comenzó a tirar de la cuerda una y otra vez. No se dio cuenta de que la puerta de la habitación estaba abierta. Lenta y silenciosamente, Brunski entró y se dirigió hacia ella. Meredith pasó completamente desapercibido hasta que tomó su pistola taser eléctrica e hizo que la electricidad crepitara en el aire. Meredith finalmente se enderezó y se giró para mirarlo aterrorizada. Dejó que una sonrisa se apoderara de él cuando vio su miedo. «Vamos, cariño. Como bien sabes, no soy adverso al uso de las herramientas de mi oficio», dijo ligeramente divertido mientras hacía que la electricidad crepitara nuevamente para iluminar su rostro sonriente. «Tan a menudo como sea necesario». Pero Meredith negó con la cabeza. Yo solo, necesito otro segundo», le dijo antes de moverse para intentar escuchar las cuerdas nuevamente. «Está bien, están tratando de decirme algo». La sonrisa de Brunski se desvaneció cuando volvió a moverse hacia ella. Meredith gruñó ligeramente. «Por favor. Están tratando de decirme algo», le suplicó. Brunski se movió y levantó su taser para dispararle, pero le agarraron la muñeca antes de que pudiera derribarla. Era el entrenador. «Esta escuela tiene una política estricta de no intimidar», gruñó antes de clavar el taser en el pecho de Brunski y dispararle. Brunski cayó al suelo y el entrenador no pudo evitar sonreír y reírse de él. Scott, Stiles y Kira entraron corriendo a la habitación, pero se congelaron al verlo parado junto a Brunski y les dio una mirada. «Y bien. Sáquenla de aquí», les escupió. Eso pareció sacar a los niños de su estupor cuando se movieron y agarraron a Meredith antes de que todos salieran corriendo de la habitación. Brunski apretó los dientes mientras los veía irse y miró al entrenador. «Pequeño pedazo de...» Pero no terminó cuando el entrenador fue y bajó el taser para dispararle nuevamente. «También desaprobamos las malas palabras». Los niños salieron corriendo de la escuela, hacia el estacionamiento donde Stiles había estacionado su jeep. Stiles ayudó a Meredith a entrar mientras Kira iba hacia Scott junto a la puerta del pasajero. «Te llamaré», le dijo. «Está bien», murmuró Scott. Luego miró a Stiles. «Y mantente a salvo». «Gracias», le dijo Stiles. Luego se fue y los dos se giraron para mirar a Meredith. «Está bien», respiró Stiles. «¿Dónde está Lydia?» Meredith desvió la mirada hacia ellos dos. «¿Quién es Lydia?», ella preguntó. Eso hizo que los dos chicos compartieran una mirada mordaz y agravada. «Regresemos a mi casa», le dijo Scott. «Isaac estará allí esperándonos». Stiles asintió y puso en marcha el auto. Stiles retrocedió antes de irse y acelerar para salir del estacionamiento. Los aceleró tan repentinamente que Meredith recibió un pequeño golpe y sus uñas arañaron el cuero de los asientos. El rasguño pareció resonar en sus oídos. Enfocó sus ojos en las yemas de sus dedos mientras los recorría por la funda del asiento nuevamente. El sonido del rasguño vibró en sus oídos y entrecerró los ojos mientras escuchaba el eco. Podía escuchar a lo lejos una respiración profunda seguida de un aullido. El aullido hizo que su cabeza se levantara para mirar por el espejo retrovisor. Podía ver los ojos de Stiles mirando hacia adelante mientras estaba concentrado en la carretera. Vio a Stiles parpadear antes de abrirlos para que ella viera que eran dorados brillantes. Sus ojos se abrieron al verlos y los ecos de los aullidos se hicieron más fuertes en sus oídos antes de que ella parpadeara y viera que el brillo ya había desaparecido. «Está llorando», murmuró. «¿Qué?», Scott preguntó mientras se giraba para mirarla. Meredith mantuvo su mirada en Stiles. «Llora por ti. Araña y aúlla para estar contigo otra vez». Stiles miró por el espejo retrovisor para mirar a Meredith. «¿Qué hace?». Meredith luego levantó la vista para mirarlo a los ojos en el espejo. Su llanto se está calmando, pero no para. Al igual que tú no dejas de llorar por tenerlo de nuevo.
Está bien, ya es suficiente Meredith, dijo Stiles interrumpiendo y haciendo que Meredith se recostara en su asiento. Los ojos de Scott dejaron a Meredith y miraron a su amigo, quien apartó la mirada del espejo y volvió a la carretera. Scott vio que sus ojos intentaban enfocarse, pero se suavizaban cuando el anhelo se apoderó de él. Los ojos de Stiles parecieron notar que Scott lo estaba mirando, así que se aclaró la garganta y respiró hondo antes de recostarse en su asiento. Ahora, parecía que a Stiles no le molestaba nada. Scott luego recordó lo que le dijeron Lydia y Deaton sobre lo que Stiles estaba tratando de hacer sin que él lo supiera. Por lo que Meredith acaba de decir, parecía que Stiles estaba sufriendo en más de un sentido y todavía no quería que él supiera sobre eso. Zris derritió el bloque de plata hasta que estuvo tan caliente y espeso como un almíbar. Luego puso el cuenco junto a su hija. Recuerda que puedes empezar de nuevo, dijo suavemente. Yo también era un poco perfeccionista. Siempre quise que el sello se viera perfecto. Luego metió la mano y sacó su bala de plata. Lo sostuvo para que pudieran ver el escudo grabado brillar en la superficie pulida de la bala. No pudo evitar sonreír ante su orgullo y alegría. Allison lo miró de arriba a abajo. ¿Cuántos hiciste?, preguntó mientras comenzaba a sentirse un poco nerviosa. 6, pero los usé todos. Y solo a corta distancia. A pesar de algunas leyendas, la plata no es tan precisa como el plomo. Luego dejó la bala allí como guía y se levantó para dejar a Allison con su tarea. Pero ella lo detuvo. Papá, espera. Creo que debería usar mi propio molde. Abrió mucho los ojos. ¿Tienes un molde de bala? Allison negó con la cabeza. No, no es una bala. Una punta de flecha. Su padre parecía confundido. El arco es mi arma, así que creo que debería hacer una punta de flecha plateada, explicó. Zris le sonrió. A cada uno lo suyo, dijo mientras se inclinaba para darle un beso en la frente. Papá, dijo ella cuando él se separó. Si algo pasa. Él la interrumpió. No tienes que decir nada, calabaza. Lo sé, pero no pude decirle nada a mamá. No tenías que decir nada y estaré aquí por mucho tiempo. Sí, es solo que, con todo lo que te ha pasado, estando huyendo ahora, no sé qué va a pasar. Así que, te amo, le dijo suavemente. Quizás no necesites oírlo, pero necesito saber que lo dije. Te amo, dijo con severidad y sin pestañear. Estoy orgulloso de ti. Zris se desinfló un poco mientras la miraba con tristeza en sus ojos. Allison no debería sentirse tan orgullosa de él. Él era el que debería estar orgulloso. Por primera vez en años, sintió que realmente estaba cumpliendo un propósito noble. Antes, siempre tenía momentos en los que cuestionaba las cosas que tenía que hacer y hasta dónde llegaba su familia. Ahora, nunca se había sentido tan seguro de su curso de acciones en años y fue gracias a su hija que lo estaba haciendo. Le dio a su hija otro beso en la frente. Yo también te amo, cariño, le dijo. Y no te preocupes por mí. Ya se me ocurrirá algo, ¿vale? Está bien, dijo casi de manera inaudible mientras lo veía irse para poder comenzar su ceremonia. Scott y Stiles entraron corriendo a la casa con Meredith, pero se congelaron cuando vieron que Isaac no estaba solo en la casa. El padre de Scott también estaba allí y parecía que los estaban esperando. ¿Qué estás haciendo aquí?, Scott le preguntó. Estaba a punto de preguntarles lo mismo, les respondió su padre. Scott entonces recordó que se suponía que debían estar en la escuela en ese momento. Su madre sabía que él no fue, pero su padre tampoco. Antes de que Scott pudiera intentar encontrar algún tipo de excusa, Stiles intervino y se encargó de eso por él. Tiempo libre, intervino con entusiasmo. Estudio en grupo. Los ojos del hombre se dirigieron a Stiles. Escuché que habías vuelto. Es bueno verte de nuevo, Stiles, dijo en un tono apagado antes de que sus ojos se dirigieran a Meredith. ¿Quién es ella? Y tampoco querían que el padre de Scott supiera que acababan de traer a su casa a una niña que había escapado de una institución mental para ayudarla a encontrar a Lydia, que había sido secuestrada. Oh, dijo Stiles antes de ir y rápidamente poner su brazo alrededor de él. Es mi novia. Meredith solo lo miró y no pareció saber seguir el juego mientras simplemente sacudía la cabeza hacia él. No eres mi tipo. Stiles trató de no dejar que su irritación se mostrara frente al hombre. Obviamente tenemos mucho de qué hablar. ¿Quizás deberíamos llevar esto arriba?, preguntó, esperando que Meredith pudiera captar la indirecta. Aparentemente no, ya que ella simplemente sonrió en dirección a Isaac. Él es mi tipo.
Eso hizo que Isaac abriera mucho los ojos antes de mirar a Scott en busca de ayuda. Él simplemente le devolvió la mirada impotente, sin saber qué decir o hacer al respecto, incluso si su padre no estaba allí. Stiles pensó que era mejor que salieran de allí. Está bien, Isaac también puede venir. Luego, Stiles se llevó a Meredith e Isaac se levantó para seguirlos, dejando a Scott solo con su padre en la cocina. No sabía por qué su padre estaba aquí, pero sabía que no tenía tiempo que perder tratando de evitarlo. Papá, mira, te explicaré todo esto más tarde. Pero su padre lo interrumpió. No me importa que no estés en la escuela. Sé que tus notas están bien. Todo lo que quiero hacer es hablar. Ahora no es realmente un buen momento, dijo, ya que todavía quería que su padre se fuera para poder concentrarse en tratar de encontrar a Lydia. Scott, le dijo su padre con más firmeza. Necesitamos hablar. Luego dirigió a Scott a la sala de estar. Por favor, tome asiento. Scott se sentó y vio que su padre parecía tomarse un momento para sí mismo. Papá, ¿podemos hacer esto mañana? Preguntó mientras miraba en dirección a las escaleras donde deseaba estar ahora. Eso es algo que he estado diciendo durante mucho tiempo. Ven aquí. Luego fue y llevó a Scott a las escaleras y señaló un lugar al pie de ellas. ¿Ves esto? ¿Esta marca en el suelo? Preguntó mientras se inclinaba sobre él. Eso fue de tu cabeza. La noche antes de que me mudara, tu madre y yo estábamos peleando. Scott luego se agachó para mirar la sangría también. Saliste de tu habitación, te tomé de la muñeca pero te retiraste. Y te caíste. Te vimos caer por esas escaleras. Estuviste fuera por unos 20 segundos, cuando volviste no recordabas nada. Las lágrimas empezaban a acumularse en los ojos de su padre. Tu mamá me dijo que saliera por la mañana. Esa fue la última vez que tomé una copa. Por eso me fui, terminó suavemente. Scott se tomó un momento para asimilar esto. Su madre nunca le contó sobre esto. Cada vez que surgía el tema de su padre, ella siempre decía simplemente que él simplemente se fue. Con el tiempo, empezó a pensar que simplemente ya no quería tener nada que ver con ellos. Scott pensó que su madre no se lo dijo porque pensó que lo estaba protegiendo. ¿Tienes miedo de que salga lastimado? Scott no pudo evitar sentirse enojado. Tanto a su madre como a su padre. Merecía saber sobre esto. Merecía saber muchas cosas que pasaban con las personas más cercanas a él, pero hizo a un lado esos pensamientos para concentrarse y lidiar con el problema que tenía delante. Respiró hondo y luego caminó hacia la sala de estar. Está bien, papá, déjame mostrarte algo. ¿Ves el borde de este alféizar? Dijo señalándolo. Cuando compré mi primera patineta, me resbalé y me rompí la clavícula. Luego señaló acaloradamente una mesa. Esto solía ser de vidrio hasta que me caí encima tratando de atrapar una pelota de lacrosse de Stiles. Me dieron 3 puntos en la mejilla. Le dijo acaloradamente. Esta casa está llena de accidentes. Las escaleras, tal vez fue un accidente, tal vez fue peor. Pero me curo y no necesito tus disculpas. Lo que sea que pasó contigo, conmigo y mamá en ese entonces, tienes derecho a volver aquí y tratar de lastimar a mi mejor amigo y a su padre. Son ellos con quienes deberías disculparte, no conmigo. Si tanto necesitabas hablar conmigo, entonces solo tenías que venir y decirme que quieres hacerlo. Habla. No intentes esconderte detrás de tu trabajo ni recurrir a mamá o a mis amigos para hacerlo. Luego se encogió de hombros. Entonces, nos vemos en la graduación o cuando decidas volver a aparecer. Luego se fue furioso dejando a su padre parado en la sala mirándolo. Aiden estaba tosiendo fuertemente mientras comenzaba a escupir un poco de sangre negra mientras Ethan sostenía sus heridas para tratar de detener el sangrado. Los habían llevado a una cueva y Derek estaba en la entrada, vigilando. ¿Dónde estamos? Preguntó Ethan. Es una guarida de coyotes, ahora cállense, les siseó Derek. Pero Ethan no estaba de humor para quedarse callado en ese momento. ¿Viste al tirador? ¿Sabes quién es? No, estaba un poco ocupado. ¿A quién más tienen cabreados ustedes dos? Les preguntó acaloradamente. Lo último que necesitaban era problemas inesperados con el Nojitsune todavía ahí fuera. Hicimos enojar a todos. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran, escupió Aiden. Por eso él y Ethan querían tener a Scott como su alfa. Por protección. Pero parecía que ya era demasiado tarde para eso. Las balas tenían acónito, así que si no te saco de aquí pronto, el veneno se esparcirá. Derek luego se dirigió hacia la entrada. Quédense tranquilos.
Ya volveré, les dijo mientras salía para intentar encontrar el rastro del tirador. Stiles e Isaac llevaron a Meredith a la habitación de Scott y la sentaron. Está bien, dijo Stiles aplaudiendo y saltando directamente a ello. ¿Sabes quién soy, verdad? Ella asintió. Y conoces al resto de nosotros, ¿verdad? Ella asintió de nuevo. Stiles sonrió. Está bien, entonces debes conocer a Lydia. ¿Quién es Lydia? Preguntó de nuevo como antes. Las cejas de Isaac se alzaron. ¿Cómo se supone que nos ayudará otra vez? Stiles dejó escapar un resoplido de frustración por su nariz. Sabes que es increíble. Me fui por un par de días y sigues siendo tan inútil como siempre. Isaac puso los ojos en blanco mientras daba un paso atrás mientras Stiles se acercaba a Meredith. Elegiste venir aquí, ¿verdad, Meredith? ¿Por qué? ¿Escuchaste algo, no? Ayer, fue Lydia, ¿no? Meredith entrecerró los ojos mientras parecía pensar más en ello. ¿Lydia? ¿Te refieres a la chica pelirroja? Stiles dejó escapar una sonrisa de alivio mientras daba un paso atrás. Sí, esto es bueno. Progreso, dijo dándole a Isaac una mirada penetrante antes de volver a mirarla. Ahora puedes ayudarnos. Todo lo que tienes que hacer es decirnos dónde está. Está bien, si ella me lo dice. ¿Si ella te lo dice? Repitió Isaac. ¿Puedes preguntarle? Ya lo hice, les dijo. Perfecto, ¿qué dijo? Preguntó Stiles. Ella dijo, que no quiere que la encuentren. Stiles luego suspiró. Eso también es bueno, dijo mientras se dirigía al baño para desahogar algo de su nueva frustración. Isaac lo siguió. Este plan me gusta cada vez más, le sonrió. Cállate, dijo Stiles mientras comenzaba a frotarse los ojos. La sonrisa de Isaac se desvaneció cuando notó los círculos oscuros en los ojos de Stiles y el hecho de que se tambaleaba un poco en su lugar. Stiles dio otro paso pero se agarró del fregadero para mantenerse estable. Oye, ¿estás bien? Estoy bien, solo cansado, dijo Stiles con desdén antes de mirar a Meredith. Necesitamos encontrar a Lydia. Si Meredith habló con ella de alguna manera, entonces tiene que saber cómo encontrarla. Isaac se sentó junto al fregadero y centró su mirada en ella. Pero ella simplemente dijo que no nos lo diría. Luego sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Sabes? Hay una manera de hacer que ella nos lo cuente. Los ojos de Stiles se abrieron como platos. No la vamos a torturar. Además, ella no dijo que no nos lo diría. Quiere ayudarnos si no, ¿por qué vendría aquí? Solo dijo que Lydia no nos quiere. Encuéntrala. Está bien, entonces se supone que debemos encontrar a Lydia cuando ella no quiere ser encontrada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos que Meredith haga eso? Quiero decir, dijiste que crees que ella es un alma en pena. ¿Crees que tal vez pueda encontrar otro? Tal vez, murmuró Stiles mientras mantenía su mirada en Meredith. Recordó que Lydia siempre hablaba de su audición. Escuchó cosas, susurros, voces o sonidos que parecían relacionarse con lo que estaba sintiendo o tratando de sentir. El sonido tenía que ser la clave. Muy bien, sigue mi ejemplo, susurró mientras se empujaba hacia adelante. Luego comenzó a golpear en lugares aleatorios de la habitación, pasó audiblemente sus manos por la superficie de las paredes, incluso tomó un hilo de lana y lo arrancó. Isaac levantó una ceja interrogante. ¿Conducir a dónde? ¿De regreso a la casa de locos? Susurró en respuesta. Estaba empezando a pensar que tal vez el hecho de que Stiles se volviera loco podría no haber sido todo culpa del Nojitsune. SHH, respondió Stiles con un fuerte susurro. Tenía una teoría. Recordó que algo siempre parecía enfadar a Lydia. Un sonido o vibración. Algo conectado con lo que estaba tratando de escuchar o quería que lo escuchara. Esperaba que los sonidos que estaba haciendo pudieran desencadenarlo en Meredith como lo hizo con Lydia. Escucha los sonidos que te rodean, le dijo a Meredith mientras se acercaba a su cómoda y llamaba a la puerta. ¿Qué escuchas? Preguntó mientras le daba un golpecito a la parte superior. Meredith entrecerró los ojos. Un sonido de golpeteo. Isaac asintió. Sí, creo que yo también puedo oírlo, le dijo suavemente. Stiles miró en dirección a Isaac antes de moverse para arrodillarse frente a Meredith. Concéntrate en Meredith. Escucha, el silencio. Concéntrate en el silencio. Sí, escucha el silencio. Concéntrate en el silencio. Escucha y concéntrate, dijo Isaac después de él. Está bien, ¿sabes lo que Isaac? Deja de ayudar.
Por favor, solo guarda silencio, dijo sin dejar que su mirada abandonara el rostro de Meredith. Tengo más experiencia con bansees. Isaac se encogió de hombros. Sí, y los pacientes mentales. Stiles dejó que sus manos golpearan los costados de sus piernas mientras se giraba para darle a Isaac una mirada que claramente le decía que se callara. La mano derecha de Stiles hizo contacto con su teléfono que estaba en su bolsillo. Golpearlo pareció enviar algo por el aire que hizo que los ojos de Meredith se agrandaran. ¿Alguien va a entender eso? Ella preguntó. ¿Consigue qué? Stiles le preguntó. El teléfono. ¿Qué teléfono? Stiles le preguntó. No escuchó sonar ningún teléfono. Pero ella señaló el teléfono que tenía en el bolsillo y que acababa de golpear por accidente. Tu teléfono, le dijo Isaac. Mi teléfono, dijo Stiles mientras lo sacaba. No sonaba ni vibraba. Pero entonces Stiles tuvo un destello de cuando conoció a Meredith por primera vez. Ella había estado diciendo todas esas cosas por teléfono. Se preguntó si las bansees podrían tener anclas y desencadenantes como los hombres lobo para suprimir o desatar sus cambios. Si lo hicieran, entonces tal vez los teléfonos fueran de Meredith. Oh, mi teléfono, dijo rápidamente tan pronto como se le ocurrió la idea. Hola? Preguntó mientras se acercaba a la oreja. Luego asintió. Sí, en realidad lo está. En realidad, está sentada aquí. Él asintió y luego le tendió el teléfono. Es para ti. Meredith lo tomó y pareció escuchar algo en silencio. Luego le devolvió el teléfono a Stiles. Dicen golpe de foudre. ¿Golpe de foudre? Repitieron tanto Stiles como Isaac. ¿Eso es español? Preguntó Stiles. Es francés, dijo Scott mientras todos miraban y lo veían parado en la puerta. Parecía como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones, pero tenía una expresión dura en su rostro. Scott sabía dónde había oído eso antes. Sé dónde están. No sé dónde está, le dijo el señor Yukimura a su hija. Pero sí sé que está tratando de mantenerte fuera de esto el mayor tiempo posible, dijo mientras Kira lo miraba fijamente con una mirada dura en el rostro y los brazos cruzados. Kira había regresado a casa de la escuela y descubrió que su madre no estaba a la vista y, dadas todas las cosas que su madre había estado haciendo últimamente, no confiaba en que eso fuera algo bueno. Bueno, tal vez debería haber pensado en eso antes de hacerme reconstruir mágicamente una espada samurái. Su padre suspiró. Mira, sé que mucho de esto tiene que ser extraño para ti. Vas a necesitar aprender mucho y rápido, Kira. Ella puso los ojos en blanco. Sí, como juegos de mesa, dijo mientras miraba de reojo el tablero de Go. Se giró para verlo él mismo. En Corea lo llamamos Baduk. Luego la llevó hacia allí. Hay diferentes estilos de juego. Agresivo, pasivo, ortodoxo. Kira se calmó un poco. ¿Puedes decir quién es quién? Sé que eres negro. El jugador novato siempre va primero. Y el blanco es el Nojitsune. Luego su padre fue y levantó una de las piezas blancas. Pero estas piedras están colocadas al estilo de tu madre. Agresivas. Sí, pero ella los puso para representar al Nojitsune. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Estás seguro de eso? Los ojos de Kira se abrieron como platos. Sabía que tenía razón al preocuparse de que su madre no estuviera en casa en ese momento. Allison estaba dejando que el metal se enfriara por completo antes de levantar la punta de flecha terminada. Luego fue y lo comparó con la bala de plata que le dejó su padre. El escudo grabado en la punta de la flecha parecía coincidir, pero luego sus ojos bajaron un poco. No sabía por qué, pero sostener estos dos elementos juntos frente a sus ojos de esta manera estaba enviando señales de alerta por alguna razón. ¿Qué me estoy perdiendo? Pero antes de que pudiera pensar más en ello, su teléfono empezó a vibrar. Vio que era Scott la que la llamaba. ¿Scott? Dijo rápidamente mientras respondía. Sabemos dónde está Lydia, le dijo Scott. Derek llevó a Ethan y a Aiden a su loft después de que regresó con Shri Sargent. Los colocaron a los dos en el sofá donde podrían recuperarse con seguridad del envenenamiento por acónito. Shris se sorprendió de que Derek acudiera a él en busca de ayuda con esto, pero esperaba que fuera un buen comienzo para intentar alejarse de su pasado. Derek estaba un poco sorprendido de haber llamado al cazador tan rápido, pero sabía que necesitaba la ayuda de Shris cuando investigaba el área. Encontré estos en el suelo, dijo mostrándole a Shris uno de los proyectiles que dejó el tirador. Shris le dio una pequeña mirada. Este no fue Araya, ¿verdad?
Aunque la mujer y su grupo de cazadores habían llegado a la ciudad, no creía que hubieran venido hasta Beacon solo para perseguir a los gemelos. Derek negó con la cabeza. No, no lo creo. No se parecen a sus caparazones. Dado que él y Peter habían esquivado muchos de ellos hace un par de semanas, tenía una idea bastante clara de cómo eran. Zris tomó el caparazón para darle una mejor apariencia a la carcasa y sus ojos se posaron en el grabado. Había una cresta en la parte inferior y sus ojos se abrieron al verla. Eso no es posible, murmuró. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo más, su teléfono empezó a sonar. Lo recogió y descubrió que era su hija. ¿Allison? Encontraron a su papá, dijo rápidamente su hija. Encontraron a Lydia. Estoy en camino. Allison, espera, espera. Tienes que esperar, le dijo rápidamente. Si lo que pensaba resultaba ser cierto, entonces las cosas en esta ciudad estaban a punto de volverse más complicadas y peligrosas. No puedo, papá. Ella lloró. Allison, espérame, dijo con más severidad. No hay tiempo, le respondió Allison. Ya es de noche, no hay tiempo, papá. Espera, Allison. Espera. Pero Zris escuchó un tono apagado al otro lado de la línea cuando Allison colgó. En las antiguas puertas del campamento de Oak Creek, Noshiko caminó hacia ellos con el Oni señalándola desde atrás. Ella fue y arrancó la cadena de la puerta antes de abrirla y guiar al Oni adentro mientras marchaban. Ella iba a terminar esto de una vez por todas. Abajo de la superficie del antiguo campamento, Lydia estaba atrapada mirando el rostro de Stiles cuando Boyd finalmente rompió el contacto visual y miró hacia arriba. Sintió cerca la presencia de Noshiko. Ella estaba aquí y probablemente tenía a todos sus Oni con ella. Mientras miraba hacia arriba, la respiración de Lydia comenzó a calmarse un poco al ver a través de la acción. ¿Estás nervioso, no? Ella le dijo. Luego, Boyd volvió a mirarla. ¿Sabes que vienen? Ya anochecía. El Oni estaría activo y persiguiéndolo ahora. ¿Sabes que te van a matar?, le dijo burlonamente. Boyd simplemente movió su mano para atrapar a Lydia justo frente a él mientras se inclinaba más cerca de ella y la miraba fijamente con una mirada dura. Es exactamente por eso que te tengo tan cerca, dijo con confianza. Después de que Allison colgó a su padre, agarró su nueva punta de flecha plateada y salió del almacén. Bajó los contactos de su teléfono y llamó a Kira para pedirle que se encontrara con ella afuera mientras Scott le pedía que la recogiera para poder encontrarse con los chicos en Oak Creek. Kira estaba esperando frente a su casa cuando Allison se detuvo y rápidamente saltó antes de que siguieran su camino. El viaje fue silencioso mientras Kira simplemente sostenía tensa la espada que estaba frente a ella. Allison miró y vio lo nerviosa que parecía. No tenías que venir, ¿sabes?, le dijo Allison en voz baja. Pero Kira negó con la cabeza. No, lo hice. Ayudé a hacerle esto a Stiles. La mandíbula de Allison se puso rígida. Nada de esto es culpa tuya, Kira, argumentó rápidamente. Es gracias a mí que Nojitsune obtuvo el poder de tomar control de él. Y mi madre ha estado tratando de matarlo. Eso hace que todo por lo que ha pasado sea culpa mía y significa que soy responsable. Tengo que ayudarlo, no. ¿Importa qué? El cazador suspiró. Créeme, si hay alguien responsable de lo que ha pasado Stiles, no eres tú. Soy yo, finalizó en un murmullo triste. Kira se volvió y miró a Allison. ¿Tú? Entonces Kira recordó las cosas que decía su padre sobre la familia de Allison y lo tensas que parecían ser las cosas cuando Allison y Stiles estaban en el mismo lugar. Algo pasó entre tú y Stiles, ¿no? Cuando él todavía era un hombre lobo como Scott. Allison respiró hondo y cansado, pero asintió. Sí, algo malo. Y Stiles no me ha perdonado del todo por lo que pasó. ¿Qué? ¿Por qué? Kira se sorprendió. ¿Ayudé a arruinar su vida y él no parece odiarnos a mí ni a mi madre por nada de eso? Para ella, parecía que Stiles era demasiado indulgente. ¿Por qué la perdonaría pero no perdonaría a alguien tan amable y dulce como Allison? Porque ninguno de ustedes quería o tenía la intención de lastimarlo. Yo lo hice. Luego, Allison sintió que una lágrima comenzaba a rodar por un lado de su mejilla y rápidamente se movió para secársela. La lágrima no pasó desapercibida para Kira. Pero lo sientes. Quiero decir, puedo decir que no estás orgulloso de lo que pasó. Estoy seguro de que Stiles eventualmente perdonará. Sí, todo el mundo sigue diciendo eso. Pero esa es la cuestión. No estoy seguro de querer que lo haga. ¿Por qué? Allison dejó escapar un pequeño suspiro.
Este pensamiento había estado dando vueltas en su mente por un tiempo, pero nunca se lo contó a nadie. No entendía por qué había elegido compartirlo ahora y con Kira. Cuando yo hice lo que le hice a Stiles, estaba seguro de que Scott lo entendería y eventualmente me perdonaría. Cuando se enteró, entendió también que ni siquiera estaba enojado. No había tiempo para recuperar su perdón. Pero Stiles, él es lo suficientemente implacable con los dos. No puedo evitar sentir que eso es lo que merezco. Que como ni siquiera tuve que intentar que Scott me perdonara, entonces Stiles no tiene a... El rostro de Kira decayó. Eso no está bien, murmuró. Para ella, sonaba como si Allison pensara que los sentimientos amargos de Stiles hacia ella equilibraban el amor de Scott por ella. Ella no creía que eso fuera correcto y tampoco creía que fuera justo. No a Allison, no a Stiles y no a Scott. Tal vez no, pero así es como es. Pero por favor, no le digas nada a Scott sobre esto. Kira dejó escapar un suspiro acalorado pero asintió. Está bien, le dijo a pesar de que sentía que esto era todo lo contrario. Scott e Isaac subieron al jeep de Stiles cuando él comenzó a conducirlos hacia Oak Creek. Pasaron buena parte del viaje sin hablar y un silencio tenso se cernía sobre los tres. De vez en cuando, Scott echaba un vistazo furtivo a Stiles. En la oscuridad, Scott pudo ver la palidez de Stiles sobresaliendo aún más y sus ojos luciendo cada vez más cansados. Sin embargo, cada vez que Stiles pillaba a Scott mirándolo, se enderezaba y se concentraba para intentar hacerse pasar por bueno. Scott suspiró porque era como antes, cuando Meredith le habló sobre el lobo de Stiles con Scott en el auto. ¿Estás bien? Stiles preguntó después de suspirar. Scott se dio la vuelta. Sí, estoy bien, mintió. No estaba ni cerca de estar bien. Dado que la gente parecía estar ocultándole cosas últimamente, y luego parecía seguir preguntándose si él era el que estaba bien. ¿Por qué todos siguieron haciendo eso? Stiles era el que parecía estar consumiéndose y su amigo le preguntaba si estaba bien, solo lo hacía sentir peor y más nervioso. No tienes que preocuparte por mí. Isaac pudo oír el pitido y puso los ojos en blanco. Está bien, lo voy a decir. Parece que te estás muriendo. Eso hizo que Scott saltara un poco y Stiles se tensara, pero Isaac continuó para sacarlo todo a la luz. Estás pálida, delgada y cuando regresaste a casa parecía que ibas a caerte varias veces. Y parece que estás empeorando. Todos estamos sentados aquí pensando en ello. Cuando encontramos al otro parecerá que está mejorando. Scott luego suspiró y miró a Stiles. ¿Qué pasa si se lastima? Scott le preguntó. Todas estas eran preguntas que habían estado pasando por las cabezas de Scott y Stiles últimamente. La razón por la que Stiles estaba sufriendo y debilitándose era porque el Nojitsune de alguna manera todavía se estaba alimentando de él. ¿Separarlos realmente había empeorado las cosas en lugar de mejorarlas? Eran preguntas que no querían hacer pero que aún necesitaban respuesta. Stiles entrecerró un poco los ojos. ¿Qué? ¿Quieres decir que si él muere entonces yo muero con él? Murmuró antes de encogerse de hombros. No me importa. Stiles, le murmuró Scott. Pudo ver que Stiles hablaba en serio cuando dijo eso. Puede que a Stiles no le importe, pero ciertamente le importa. Stiles había pasado por suficiente, más que suficiente. Incluso más de lo que Scott aparentemente sabía si el tiempo que pasó en la mente de su amigo decía algo. Todavía sentía frío por dentro al recordar haber visto a su amigo encerrado con ese cuchillo clavado en él y su sangre acumulándose en el suelo. La cara de Stiles se endureció. Scott, no quiero que nadie más resulte herido y muera por mi culpa. Lo recuerdo, está bien. Recuerdo todo lo que hice, Scott. Recuerdo haberte clavado esa espada y recuerdo haberla torcido. Ese no fuiste tú, Scott rápidamente trató de decirle. Pero recuerdo haberlo hecho. Está bien, entonces, tienes que prometerme. No puedes permitir que nadie más salga lastimado por mi culpa. Se lo prometo a Stiles, le dijo Scott. Prometo que nadie saldrá lastimado, incluido tú. Stiles suspiró mientras se concentraba por completo en el camino que tenía por delante. Scott podía poner todas las falsas esperanzas que quisiera en esto, pero algo le estaba diciendo a Stiles, gritándole, que esto solo lo llevaría a la desesperación sin importar qué o cuánto lo intentaran. Unos minutos más tarde llegaron a las puertas de Oak Creek y descubrieron que Allison y Kira ya estaban allí y parecían estar esperándolos. Los tres salieron del auto y los recibieron en la puerta principal. Todos parecían nerviosos y asustados.
Scott especialmente, pero sabía que tenían que hacer esto para salvar a sus amigos. Hemos hecho esto antes, muchachos, dijo Scott a todos. Hace un par de semanas estábamos así y salvamos a Malia, ¿recuerdas? Era una total desconocida. Esta es Lydia. Todos asintieron mientras la idea de su buen amigo atrapado aquí los vigorizaba. Especialmente a Jason. Estoy aquí para salvar a mi mejor amigo, dijo antes de mirar a Stiles. Y ayudar a alguien que nos importa a todos. Lo mismo ocurre, dijo Scott mirando a Stiles también. Kira dejó que su mirada se dirigiera a cada uno de ellos. Hice grandes amigos cuando llegué aquí, no quiero perder a ninguno de ellos. Su mirada se detuvo entonces en Stiles. Especialmente uno que no me conocía y trató de ayudarme de todos modos. Stiles cedió ante sus miradas y simplemente bajó la mirada un poco y no dijo nada. Isaac no supo qué decir en respuesta a todo eso. Él simplemente se encogió de hombros. Simplemente no tenía ganas de hacer ninguna tarea. Luego se fueron y se dirigieron al interior del antiguo campamento. El lugar era enorme y decidieron que lo mejor era separarse si querían encontrar a Lydia y al Nojitsune antes que la madre de Kira. Scott y Stiles fueron por un lado y los demás por el otro. Kira, Jason e Isaac atravesaron el patio hasta que encontraron a la madre de Kira con el Oni afuera de uno de los viejos cuarteles. Kira, les dijo con severidad mientras miraba a su hija. Date la vuelta y vete a casa. Llévate a tus amigos contigo. Pero no se detuvieron. Siguieron moviéndose con Jason armando su arco e Isaac sacando sus garras. Kira acaba de moverse para enfrentarse a su madre. No puedo, le dijo Kira. Cuando miré el juego, me di cuenta de contra quién estaba jugando realmente. Tú. A pesar de la tensa situación, Noshiko no pudo evitar estar orgullosa de su hija por haber aprendido tanto en tan poco tiempo. Jason luego levantó su arco hacia Noshiko. Llámalos, le advirtió. Ahora mismo. Noshiko se limitó a mirarla con lástima. ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Aún crees que puedes capturarlo con vida? ¿Crees que puedes salvarlo? ¿Y si podemos? Preguntó Kira. Intenté algo así hace 70 años, tu amiga se fue, le dijo Noshiko en voz baja a su hija. Incluso él lo sabe. Lo vi en sus ojos cuando lo visité anoche. Stiles está preparado para morir si eso es lo que se necesita para detener al Nojitsune. Eso no significa que debamos rendirnos, le dijo a Jason. Lo siento, pero no hay nada que puedas hacer para detener lo que está sucediendo ahora. Pero Kira no iba a dejarse conmover por su madre. ¿Estás segura de eso o tienes miedo, mamá? Ella presionó. Porque si Stiles no tiene que morir, entonces eso significa que Rhys tampoco tuvo que morir. Ante eso, los Oni rápidamente prepararon sus espadas cuando captaron la angustia de su maestro. Noshiko respiró hondo y sonrió. Veo que ya no soy el zorro, Kira, tú lo eres. Pero el Nojitsune sigue siendo mi demonio al que debo enterrar. Ante eso, el Oni desapareció. Scott y Stiles entraron a las antiguas chozas de mantenimiento del campamento y Scott rápidamente captó el olor de Lydia. Ella está aquí, le dijo Scott a Stiles antes de salir corriendo con Stiles moviéndose para seguirlo. Boyd abrió la puerta, arrojó a Lydia y a él mismo a la habitación del otro lado y cerró la puerta. Lydia miró alrededor de la habitación y vio que no había ningún otro lugar a donde ir. Estaban atrapados. Están aquí, dijo mientras lo miraba con aire de suficiencia mientras él miraba hacia arriba. Y no tengo que gritar para saber que te van a matar. Ella no estaba mintiendo. Podía sentir que alguien estaba a punto de morir y parecía que sería el Nojitsune. Pero Boyd no vaciló mientras la miraba. Bien, por eso te traje aquí. Necesitaba saber cuándo estaban lo suficientemente cerca, cuando se acercaba la muerte. Luego sacó la daga de cola que le quitó a Noshiko. La siguiente jugada que iba a hacer en su juego. ¿Qué? Lydia murmuró. Boyd y Lydia se pusieron rígidos cuando pronto fueron rodeados por los Oni. Estaban en los 5 puntos de la habitación y miraban directamente al Nojitsune. Lydia luego se separó de él mientras los Oni preparaban sus espadas. Lydia miró a Boyd pero vio que todavía no parecía asustado. De hecho, estaba sonriendo. Solo cuando están cerca puedo hacer esto. Luego tomó la daga entre sus manos y cuando el Oni se acercó, la rompió. Los Oni entonces detuvieron su movimiento y se quedaron quietos como estatuas. Por un segundo, Lydia pensó que el tiempo se había detenido, pero entonces los Oni dejaron caer sus espadas y se pusieron firmes, como si esperaran órdenes.
Boyd sonrió en dirección a Lidia antes de que él y el Oni desaparecieran en una nube de humo oscuro. Ahora Lidia estaba empezando a respirar rápidamente. Los Nojitsune y los Oni se habían ido, entonces, ¿por qué todavía sentía que la muerte era inminente? ¿Por qué sentía como si alguien estuviera a punto de morir esa noche? De regreso a la superficie, Noshiko jadeó. Sintió que algo la golpeaba en lo más profundo de su alma. Como si una parte de ella acabara de ser cortada. «¿Mamá?», preguntó Kira al ver el cambio en su madre. Noshiko miró a su hija con los ojos muy abiertos antes de que ella sacara la mano y revelara una luciérnaga. Su luz se fue atenuando hasta que se apagó y luego desapareció en una nube de humo. Isaac estaba asustado por eso. Espera, ¿qué significa eso? Significa que ha habido un cambio de propietario. Entonces todos se dieron vuelta para ver que el Nojitsune estaba allí, con el Oni detrás de él. Ahora me pertenecen. A su orden subconsciente, los Oni levantaron sus espadas y adoptaron una posición de batalla. Lidia estaba parada allí, sin saber por qué la sensación de muerte parecía volverse más clara y cercana cuando escuchó pasos. Lidia. Era Stiles. El verdadero Stiles y él estaban con Scott. ¿Estás bien?, preguntó mientras Scott iba a abrir la puerta y liberarla. Los ojos de Lidia se abrieron al verlos. No. No, 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 gritó. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir con que estamos aquí para ayudarte?, dijo Stiles. Se suponía que no debías estar aquí. ¿No recibiste mi mensaje?, les preguntó. Scott entrecerró los ojos. Lidia, ¿qué está pasando? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Quién más está aquí?, les preguntó. ¿Quién vino contigo? ¿Quién más está aquí?, preguntó ella, presa del pánico. El aliento de Scott lo abandonó. Si Lidia estaba tan preocupada, y el Nojitsune ya no estaba aquí. Luego recordó lo que escuchó decir a Meredith. Que Lidia no quería que la encontraran. Y si eso fuera una advertencia, porque sentía que algo iba a pasar. No perdió ni un momento más mientras salía disparado y trataba de regresar rápidamente a la superficie. Boyd sonrió ante la vista antes de que sus ojos oscuros se posaran en Noshiko. Es posible que hayas sido agresivo en este juego, pero te rendiste ante mi estilo fuego. Luego extendió su mano para mostrar una bola de fuego de zorro de color púrpura oscuro. Su electricidad chispeó amenazadoramente en su palma mientras lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del mundo por un momento antes de volver a mirar a Noshiko. ¿Reconoces exactamente dónde estamos, no? Noshiko miró el área antes de abrir mucho los ojos. Recuerdos de la turba reunida aquí para rodear el coche del médico. Y el lugar donde estaba parada. El mismo lugar. Ella jadeó cuando el recuerdo de haber visto el cóctel molotov romperse a los pies de Rhys antes de quemarse. No, gritó ella. El vacío asintió. Verdaderamente poético, ¿no? Ahora podrás quemar donde lo hizo tu amado Rhys con tu ser querido presente para mirar. Luego fue y le lanzó la pelota. ¡No! Kira. Gritó Noshiko mientras su hija saltaba delante de su camino. Kira golpeó la bola de fuego de zorro con su espada. Tan pronto como la hoja hizo contacto, el zorro se rompió en pequeños puntos de luz que chispearon al caer al suelo y se apagaron como petardos. Allison, Isaac y Noshiko miraron con los ojos abiertos a Kira mientras sus ojos se abrían mientras miraba de arriba abajo su espada intacta. Pero Boyd simplemente les resopló suavemente. Lindo. No, lo digo en serio, eso fue realmente adorable. Pero no creas que la suerte de un principiante será suficiente para detenerme. Te detendremos, le dijo Kira mientras apretaba con más fuerza su espada. Los ojos del vacío se abrieron como platos. Oh. Luego les sonrió. ¿Crees que porque tu madre corrió hacia un lobo y pudo saltar sobre mí, te irá mejor porque corriste hacia una manada de ellos? Las cosas no son exactamente iguales que la última vez para mí. Mira, al igual que mi anfitrión, he aprendido de los errores del pasado, incluso si no son míos. Y los he superado. Isaac entrecerró los ojos ante la mención de Stiles. Recordó haber preguntado cómo se vería el Nojitsune cuando lo encontraran en comparación con Stiles. Parece que tenía razón. Este tipo se veía mucho mejor que Stiles. Aunque parecía igual de pálido, parecía más fuerte y robusto de lo que Stiles parecía en este momento. No creo que llevarse a Stiles fuera tan inteligente como crees, Allison lo fulminó con la mirada. Por un lado, te hizo tener más enemigos de los que podías manejar. Boyd alzó las cejas. ¿Lo he hecho? Bueno, entonces tendré que ocuparme de eso.
Empezando por reducir ese número en 4. El Oni detrás de él hizo que sus ojos luminiscentes brillaran intensamente para ellos mientras todos dejaban escapar un silbido grupal. Detener. Todos se volvieron hacia un lado para ver a Scott saliendo de uno de los cobertizos y corriendo hacia el patio. Boyd levantó la mano y el Oni se retiró. Luego le sonrió a Scott. Bueno, Scott, me alegra que hayas llegado a tiempo. No quería que te perdieras esto. Parece que me he convertido en el alfa de mi pequeña manada, dijo mientras miraba a Oni detrás de él. Luego se giró y su sonrisa le apuntó. ¿Qué tal eso, eh? Pájaros del mismo plumaje, ¿verdad, amigo? ¿O debería ser piel? Deja de hablar como si fueras Styles, Boyd. Scott le escupió su nombre. ¿Y no tienes manada?, se burló. Y definitivamente no eres un alfa. Boyd fue y sacó un poco el labio inferior. Eso duele a Scott. Uno pensaría que creías que eras el único especial permitido por aquí. Simplemente deja a Styles en paz y regresa al lugar de donde viniste y nadie saldrá lastimado, le gruñó al Nojitsune. Boyd finalmente perdió la expresión tranquila de su rostro mientras entrecerraba los ojos hacia Scott. ¿Y si no lo hago? Él desafió. Scott simplemente le devolvió la mirada con la mirada todavía en su rostro. El vacío coincidió con la mirada dura que miró a Scott antes de relajarse e inclinar el lado derecho de su boca en una sonrisa lateral. Ah, el típico Scott. Todo ladra y no muerde, en más de un sentido, murmuró la última parte para sí mismo, aunque Scott todavía lo escuchó. Pero luego volvió a subir el tono. Y estás equivocado acerca de mí. De hecho, tengo más de Styles en mí de lo que piensas. Simplemente no tengo las partes que te permitirán detenerme y evitar que me dé cuenta de mi verdadera fuerza. Pero Scott negó con la cabeza. Styles, el verdadero Styles es más fuerte de lo que tú jamás serás. Y yo, todos nosotros, dijo mirando a todos sus amigos, somos parte de la razón. Lo sé porque todos ellos son la razón. Soy más fuerte. Porque todos nosotros somos más fuertes. Y eso es lo que nos ayudará a detenerte. La sonrisa de Boyd se hizo más profunda. Es así. Bueno, entonces Scott, deberías estar dispuesto a poner tu dinero en lo que dices. Scott entrecerró los ojos con sospecha. ¿Qué quieres decir? La tradición y el juego de guerra clásico y atemporal. Combate individual. 1 contra 1, líder contra líder, tú y yo. Tú ganas y podrás recuperar a Styles. Yo gano, entonces eres todo mío. ¿Qué dices? Scott, le dijo a Jason. No pensó que esto fuera una buena idea ya que estaba segura de que tenía que ser algún truco. Pero Scott no se dio la vuelta y su mirada solo se hizo más profunda hacia el Nojitsune. Bien entonces. El Oni se mantuvo firme tan pronto como Boyd se enderezó. Scott miró a Jason e Isaac y en silencio les dijo que se mantuvieran alejados y que lo dejaran manejar esto. No pareció gustarles, pero se acercaron a Kira y su madre. Boyd y Scott luego se acercaron un poco más hasta que estuvieron a unos metros el uno del otro, uno frente al otro. Scott lo miraba con una mirada dura y concentrada en su rostro, mientras que Boyd tenía el rostro de Styles luciendo tranquilo y relajado. Pasó un momento y luego se atacaron el uno al otro. Scott intentó golpear a Boyd, pero cuando vio la cara de Styles, lo retiró y Boyd lo atrapó fácilmente. Boyd puso los ojos en blanco y empujó a Scott para que se alejara unos metros de él. ¿Es esta la fuerza y el poder de los que te jactabas? Si lo es, entonces será mejor que empieces a despedirte de tus amigos con un beso. La pregunta es, ¿con quién empezamos primero? Preguntó mientras miraba a los demás. Scott jadeó. No perdería a sus amigos, ni uno solo. Tenía que detenerse y recordar que no era Styles con quien estaba peleando, sin importar lo mucho que se pareciera a él. Hace un momento, le prometió a Styles que nadie saldría lastimado y vio la resignación en el rostro de su amigo. Styles puede aceptar que no había ninguna posibilidad, pero Scott no lo haría. No pudo. Ese rastro de pensamiento comenzó a hacer que su pulso se acelerara y la temperatura de su sangre subiera. Corrió hasta la punta de sus dedos, expulsando sus garras. Viajó hasta sus mandíbulas e hizo aparecer sus colmillos. Se extiende a su rostro y al centro de sus ojos, haciéndolo revelar su rostro completamente cambiado. Con sus ojos rojos, miró a Boyd y vio que su aura estaba presente y que el zorro oscuro lo miraba lascivamente. Scott luego le rugió a Boyd con todo lo que tenía, haciéndolo mirar directamente hacia él. El rugido no asustó a Boyd, lo calmó. Ahora eso es lo que más me gusta.
Stiles y Lydia se movían a través de los túneles, tratando de llegar a la superficie para encontrarse con todos los demás, cuando Stiles comenzaba a flaquear un poco. Luego comenzó a apoyarse un poco contra las paredes y no se movía tan rápido. Stiles, ¿estás bien? Lydia le preguntó. Yo soy, pero Stiles no pudo decir nada más, que sus pies comenzaron a fallar. Stiles. Lydia lloró mientras se inclinaba frente a él. Stiles le devolvió la mirada a sus ojos llorosos antes de dejar caer los hombros y parecer quedar inconsciente. Por un frío segundo, Lydia pensó que lo que estaba sintiendo en ese momento era por Stiles, dado que el Nojitsune seguía burlándose de ella por eso antes. Pero, cuando revisó rápidamente el pulso de Stiles, era más bajo de lo normal, pero seguía ahí. Stiles parecía simplemente haberse desmayado por el cansancio. Lydia luego miró hacia arriba. El sentimiento se hacía cada vez más fuerte, pero no parecía venir de Stiles. ¿Pero entonces a quién iba dirigido? Scott le dio un golpe a la cabeza de Boyd, pero se alejó de las garras de Scott antes de intentar lanzarle una patada. Scott lo bloqueó con su brazo antes de atacar con un puñetazo. Boyd giró hacia atrás para evitarlo mientras levantaba su pierna para patear la espalda de Scott. Scott cayó de rodillas, pero rápidamente se puso de pie y se giró para mirarlo, todavía capaz de luchar. Boyd luego se movió para atacar esta vez y lanzó algunos golpes a Scott, pero él interceptó cada uno de los golpes con la parte superior de sus brazos, pero el bombardeo de Boyd lo hizo comenzar a retroceder un poco. Luego, Scott saltó rápidamente cuando Boyd envió otro golpe y luego pateó desde los hombros de Boyd, lo que hizo que se tambaleara hacia adelante unos pasos. Scott aterrizó en el suelo y luego rápidamente se abalanzó sobre él, sus garras listas para atacar cuando la mano izquierda de Boyd rápidamente se lanzó hacia atrás y atrapó la mano derecha de Scott por la muñeca. Luego rápidamente apretó su agarre y torció su brazo, lo que hizo que Scott jadeara de dolor antes de inclinarse hacia adelante. Luego, Boyd tomó su mano derecha y rápidamente envió 3 fuertes golpes a las costillas de Scott antes de lanzar un fuerte gancho de derecha a través de su mandíbula. El golpe hizo que Scott cayera al suelo. Scott trató de levantarse y estaba a 4 patas cuando Boyd fue y le envió una fuerte patada en las costillas que hizo que sus brazos cedieran y su cara tocara el suelo. Boyd se enfrentó a Scott mientras este se daba vuelta un poco y tosía un poco de sangre en el suelo. Scott. Kira gritó. El rostro de Boyd se transformó en una sonrisa tortuosa mientras miraba a Kira y a los demás antes de volver a mirar al alfa caído. Luego extendió la mano y dejó volar chispas sobre su palma abierta antes de que su fuego de zorro tomara la forma inquietantemente familiar de una bola de electricidad. Todos observaron cómo Boyd lo levantaba lentamente, preparándose para arrojárselo a Scott. La respiración de Isaac se aceleró y dejó escapar un gruñido antes de atacar. Al momento siguiente, hubo un destello de movimiento y la sangre se esparció al aire libre. Todos miraron a Isaac cuando el filo de una espada lo golpeó y lo hirió en el pecho. Uno de los Oni sacó su arma y lo golpeó antes de que pudiera acercarse demasiado a Scott y al Nojitsune. Boyd miró en dirección a Isaac y luego arrojó la bola de fuego de zorro para Isaac. Allison rápidamente disparó una flecha y la interceptó en el aire. Violaste las reglas del combate singular. ¿Sabes lo que eso significa? Boyd luego miró al Oni. Ataque, ordenó con calma. El Oni luego se movió hacia los demás y entraron en acción. Allison enfrentó sus espadas con su arco mientras Kira empujaba a su madre hacia atrás antes de sacar su espada y bloquear cada uno de sus golpes. Isaac trató de lanzarse hacia el Oni que luchaba contra él, pero este fácilmente saltó sobre él y le envió un fuerte golpe de revés que lo arrojó a un lado. Scott levantó la cabeza y observó y apretó los dientes mientras intentaba levantarse para ayudarlos a superar el dolor persistente que sentía. Boyd simplemente se hizo a un lado y estaba apoyado contra unas cajas viejas, mirando divertido. Kira estaba luchando contra 2 Oni a la vez, tratando frenéticamente de bloquear cada uno de sus ataques. ¿Cómo los detenemos? Le gritó a su madre. No puedes. Gritó Noshiko. Allison intentó disparar una flecha a uno de ellos, pero este blandió su espada y cortó el proyectil en 2 que cayó inútilmente al suelo. Se movió para intentar lanzar otra flecha y otra, pero el Oni siguió cortándolas mientras se movía hacia ella. Allison luego se movió para encordar su última flecha cuando Isaac se abalanzó sobre el Oni que la perseguía y lo arrojó contra la pared. Le dio a Allison una mirada antes de que el que estaba peleando antes se moviera y lo golpeara en el estómago.
Isaac jadeó antes de que el Oni que empujó se moviera para golpear su espalda con su espada. Isaac luego se puso rígido por el golpe, exponiendo todo su frente al Oni que lo cortó primero. Ahora estaba parado frente a él, levantando su espada en alto, listo para asestar un golpe mortal, cuando una flecha voló hacia su pecho. Allison disparó su último disparo, el que tenía su punta de flecha plateada recién forjada. El Oni dejó caer su espada mientras se movía para intentar sacar la flecha. Sin embargo, una brillante luz dorada pareció brillar en el lugar donde fue golpeado y pronto chirrió antes de explotar allí mismo. La explosión pareció hacer que todos se congelaran en su lugar mientras sus ojos se abrían ante lo que acababa de suceder. Boyd, sin embargo, se recuperó rápidamente cuando se acercó para agarrar la espada caída del Oni destruido antes de lanzarla con dureza hacia Allison. El movimiento llamó su atención y se giró justo a tiempo para que la espada encontrara la marca en su estómago. Abajo, en los túneles, Lydia respiró hondo al sentir que la muerte llegaba y reclamaba su objetivo. Su identidad de repente fue alta y clara para ella. Allison. Ella gritó. Boyd se giró y miró a Scott, cuyo rostro había palidecido y estaba congelado por el shock. Uno menos, dijo antes de darse la vuelta y caminar hacia el Oni. Comenzaron a desvanecerse en humo negro y Boyd entró en él y desapareció junto con ellos. Allison miró fijamente la espada que desapareció en humo negro junto con el otro Oni, pero dejó una herida que ahora sangraba más abundante y libremente sin que la hoja la bloqueara. Su arco se resbaló de sus dedos y comenzó a caer al suelo. Kira corrió hacia su madre y la abrazó mientras miraban a Allison tirada en el suelo. Isaac estaba de rodillas, agarrando una de las heridas de espada que decoraban su cuerpo, pero se encontró incapaz de moverse por ella. En cambio, fue Scott quien logró llegar hasta ella. Se sentó a su lado y la puso de rodillas. Allison, gritó Scott mientras miraba con horror la sangre que se acumulaba en las manos de Allison mientras intentaba cubrir su propia herida. ¿La encontraste? Ella jadeó. ¿Lydia está a salvo? Sí, le susurró rápidamente mientras movía ligeramente el cabello pegado a su cara. Ella está bien. Luego se movió para agarrar su muñeca justo encima de su mano ensangrentada. Se concentró lo más que pudo, pero parecía que no pasaba nada. Él no era capaz de quitarle el más mínimo dolor. No puedo, jadeó. No puedo soportar tu dolor. Pero Allison se limitó a sonreírle. Eso es porque no duele. Si no dolía, entonces eso solo podría significar una cosa. Scott negó con la cabeza. No, dijo que seguía intentándolo. El rostro de Allison se suavizó un poco. Está bien. Los ojos de Scott empezaban a brillar un poco. Allison. Está bien, interrumpió Allison. Está bien. Es perfecto. Estoy en los brazos de mi primer amor. La persona que amo. La persona que siempre amaré. Te amo, gritó. A él. Scott Mikal. Las lágrimas ahora caían libremente de los ojos de Scott. Allison, por favor. No lo hagas, suplicó. Allison sintió que sus fuerzas la abandonaban y tenía que asegurarse de que lo supieran. Tienes que decírselo a mi papá, chilló. Dile a mi papá y. Dile a Stiles, él no tiene que, pero su garganta comenzó a llenarse de sangre y tenía problemas para respirar. Mantuvo sus ojos en el rostro de Scott por un último momento antes de sentir que todo se oscurecía a su alrededor. No, Scott jadeó cuando vio a Allison cerrar los ojos y trató de sacudirla para mantenerse despierta. Pero el cuerpo de Allison se relajó y luego se calmó cuando la muerte finalmente la reclamó. Kira comenzó a llorar cuando su madre la tomó y la atrajo hacia ella para que pudiera llorar mientras se frotaba ligeramente la parte superior de la cabeza. Lydia estaba llorando mientras se apoyaba en el hombro de Stiles mientras él estaba sentado allí, todavía inconsciente, aunque todavía había una expresión de dolor en su rostro. Isaac sintió que sus entrañas se encogían mientras miraba fijamente la vista de Allison en los brazos de Scott. Pronto sintió que su cuerpo se entumecía y no tenía fuerzas suficientes para mantener la cabeza en alto y seguir viendo la vista. Sri Sargent corrió hacia el campamento con su arma lista y rápidamente vio a todos, pero se detuvo cuando vio que parecían estar en algún tipo de angustia emocional. Angustia que comenzó a compartir cuando vio a su hija, inmóvil, en manos de Scott. Un hombre abrió la puerta de un apartamento donde había un puñado de hombres limpiando y montando sus armas. Siguió caminando y se los pasó a la mujer sentada junto a la ventana, bebiendo una taza de café. ¿Bien? Ella preguntó. Él asintió a pesar de que ella no lo estaba mirando. Sí, tenías razón.
Luego fue y puso un casquillo de bala junto a la mesa junto a ella. Araya Calavaro lo miró de reojo antes de sonreír en su taza. Bueno, dijo antes de levantar su taza para tomar un sorbo de su café. Muy bueno. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 22. Scott, Lydia e Isaac estaban sentados juntos en un banco en la estación del sheriff. Los tres no decían nada. Simplemente se quedaron allí sentados y se dejaron perder en sus desesperaciones separadas. Para Lydia, sus entrañas todavía se sentían frías cuando el sentimiento de la muerte de Allison pasó por cada centímetro de su cuerpo. Ahora, más que nunca, se maldijo a sí misma por tener la capacidad de sentir la muerte. Siempre la afectaba, pero sentir realmente la muerte de su mejor amiga era 10 veces peor. Los sentimientos siempre se desvanecían un poco después de que parecía suceder, pero ahora persistían. Al otro lado del banco estaba sentado Isaac, que se miraba las manos. Sus heridas estaban sanando pero su corazón aún sangraba. Allison estaba muerta y él la vio morir. Por muy doloroso que fuera, el hecho de que ella muriera en los brazos de Scott y proclamara su amor por él fue una tortura. El último recuerdo que tendría de ella sería decirle a Scott que lo amaba y que siempre lo amaría. Las últimas horas para ellos parecieron un sueño. No, no es un sueño. Una pesadilla. Especialmente para Scott. Solo estaba mirando distraídamente un punto en la pared opuesta, pero en realidad no estaba mirando nada. Su mente seguía repitiendo los últimos momentos de Allison en sus brazos. Sintiendo que su vida se le escapaba y que su sangre se pegaba a sus manos. El padre de Allison rápidamente se llevó a Scott para que pudieran hablar sobre qué hacer a continuación. Lo recordaba vagamente. Scott, mírame. Mírame. Zris le gritó para sacarlo de su estupor. Tú llamaste a Stilinski primero. Lo llamé primero, exhaló rápidamente. Dices el padre de Stiles o el sheriff, le dijo Zris intencionadamente. Llamé al padre de Stiles primero. Está bien, ¿qué más? Eran dos. Querían nuestro coche. Llevaban máscaras. Uno tenía un cuchillo. ¿Tú crees? Interrumpió Zris con severidad. No seas específico, Scott. Viste algo afilado y metálico. ¿Crees que era un cuchillo? Scott rápidamente asintió. ¿Qué dices después? Si te confundes, ¿qué repites siempre? Sucedió tan rápido. Así es. Ahora dilo de nuevo. Pero Scott siguió apartando la mirada de él, intentando no perderse. Pero Zris lo agarró para que lo enfrentara. Scott. Dilo de nuevo. Pero Scott negó con la cabeza. ¿Cómo haces esto? Zris se quedó mirando fijamente, en silencio por un momento antes de volver a mirarlo. Es lo que hacemos. Luego se dio la vuelta. Es lo que hacemos, repitió antes de marcharse. Esa escena pasó por la mente de Scott tan vívidamente que no pudo escuchar la siguiente pregunta de Parrish. ¿Puedes recordar algo más? Vio que Scott parecía estar en shock, así que pasó a Isaac. ¿Isaac? Pero Isaac se limitó a mirar sus manos, dejando caer algunas lágrimas. Lo siento, tosió. Simplemente sucedió muy rápido. El sheriff lo agarró ligeramente del hombro y luego miró a Parrish y ambos estuvieron de acuerdo. Esta entrevista había terminado. Isaac había regresado al apartamento y encontró a Zris parado afuera de la habitación de Allison. En este momento, no había nadie vigilando la casa, por lo que Zris pudo entrar fácilmente sin ser visto. Zris echó un pequeño vistazo a la puerta principal para ver que era Isaac antes de girarse para volver a mirar dentro de la habitación de su hija. Isaac simplemente cerró la puerta detrás de él y se quedó allí, mirándolo. Después de un momento, Zris finalmente habló. Escucha, te agradezco que hayas venido aquí, pero no tienes que quedarte. Estaré bien. En todo el tiempo no apartó la mirada de la habitación de Allison. Isaac simplemente negó con la cabeza. ¿Cómo? Eso finalmente hizo que Zris lo mirara. Scott le había hecho la misma pregunta. Realmente no le respondió, porque a él mismo no le gustó la respuesta. Ya he pasado por esto antes, dijo mientras se acercaba al joven. Es una habilidad que los cazadores deben entrenar para compartimentar las emociones. Para poder mantenerse concentrados y tener la mente clara. Isaac lo miró con el rostro destrozado. No. Su mente estaba todo menos concentrada y clara. Esa noche le habían arrancado el corazón más de una vez. No podía permitirse estar triste cuando estaba enojado y no podía estar enojado porque estaba triste.
Estaba de luto por la muerte de Allison, así como por el dolor de Scott y la inminente perdición de Stiles. Sin embargo, al mismo tiempo no pudo evitar querer estar enojado con todos ellos por causarle tanto dolor en su corazón. Jris pudo ver su difícil situación y se movió para abrazar fuerte a Isaac. Luego, Jris dejó caer su frente de acero mientras dejaba que la ira y la tristeza se desataran un poco. La casa de los Stilinski estaba vacía. El sheriff estaba en la estación y Stiles estaba actualmente con los Yukimura. Entonces no había nadie allí. Alguien abrió la puerta principal y luego subió las escaleras hasta entrar a la habitación de Stiles. Boira entró y vio que la habitación estaba prácticamente intacta desde la última vez que estuvo aquí. Se giró para mirar en el espejo su nuevo conjunto. Entró en una tienda y consiguió ropa nueva para reemplazar los harapos rotos que había estado usando. La chaqueta de cuero negra y los jeans parecían complementar bien su figura. Manejaría esta fuerza mejor y más productivamente de lo que su dueño anterior solo podía soñar. Se permitió sonreír ante su imagen antes de acercarse a la mesa de Stiles. Sobre la mesa estaba el tablero de ajedrez que había preparado, aún intacto. Fue y recogió la pieza que representaba a Allison, le sonrió y luego se la arrojó detrás del hombro. Luego tomó la pieza de Stiles y la movió en el camino directo de la pieza de Scott, donde lo atraparía y haría que los peones contrarios lo tomaran en el siguiente movimiento. A su lado, apareció el Oni. 4 de ellos, pero sería suficiente. Miró a los 2 que estaban junto a su hombro izquierdo. Ve, ordenó. Los 2 Oni dejaron escapar un silbido bajo antes de desaparecer en una nube de humo negro. Luego, Boyd respiró hondo antes de que los Oni restantes se movieran para pararse a ambos lados de él antes de conjurar su humo negro y desaparecer, llevándolo con ellos. Stiles estaba sentado con Kira en su casa. Kira le había ofrecido quedarse con ellos esta noche y no vio nada más que pudiera hacer, así que aceptó. Kira pudo ver que Stiles estaba muy molesto. Molesto y sin duda culpable. Puede que ella no supiera todo lo que pasó entre ellos dos, pero fácilmente vio la culpa que él tenía en sus ojos. Lo sabía porque sentía la misma culpa por todo lo que rodeó a Stiles en las últimas semanas. También pudo ver que su aspecto era incluso peor que ayer y supo que necesitaba ayuda. En este momento, todos los demás estarían demasiado ocupados para ayudarlo realmente, así que ella insistió en que se uniera a ella y a su madre en su casa. Su madre ni siquiera se opuso a ella por eso. Entonces Noshiko entró en la habitación con una olla y una taza. Luego fue y vertió algo del contenido de la olla en la taza y se la entregó. Toma, te calmará. ¿Qué es? Stiles murmuró mientras medio se preguntaba si era veneno, aunque no le importaba si lo era. Té, le dijo. ¿Té mágico? Ella dejó escapar una pequeña sonrisa. No, té de manzanilla. Bébelo. Stiles suspiró antes de alcanzar y tomar un pequeño sorbo. Es cierto que encontró que los músculos de su espalda se relajaron un poco, aunque la presión sobre su corazón permaneció. Luego, el padre de Kira se acercó a él. Él no está seguro aquí. No está seguro en ninguna parte, respondió Noshiko. Pero Allison mató a uno de ellos, señaló Kira. ¿Eso no significa algo? Ella mató a un Oni. ¿Es eso posible? El señor Yukimura le preguntó a su esposa. No lo sé, pero ella lo hizo. Mató a uno de ellos, le dijo Kira. Sí, Allison mató a uno de ellos y luego él fue y la mató a ella, resopló Stiles. Admitiría que estaba lejos de ser un fan de Allison Argent, pero incluso en su momento más oscuro, no desearía que ella estuviera muerta. Sus ojos se dirigieron al tablero de Go que estaba colocado frente a él. Tomamos otra pieza de nuestro lado del tablero y es por mi culpa. Kira pareció leer lo que pasaba por la mente de Stiles. Stiles, eso no fue tu culpa. Sí, lo es, dijo sin levantar los ojos del tablero. Él fue tras su padre, destruyó su vida, luego se llevó todo lo de Allison porque pensó que era lo que yo quería y hizo que fuera más fácil llevarme a mí. Kira se desinfló. Ella no supo qué decir a eso. Allison está muerta, y lo único bueno es que parece que yo también me estoy muriendo. Noshiko se acercó para sentarse a su lado. Hizo un movimiento poderoso separándolos a los dos. Fue tan poderoso como el movimiento que hizo al arriesgarse al tomarte como anfitrión. Escuchándote ahora, es difícil siquiera entender por qué, dijo con una pequeña mirada. Mamá, le dijo Kira con severidad. Pero Noshiko mantuvo su mirada en Stiles, quien todavía tenía los ojos bajos en la mesa. ¿No ves que esto es lo que él quiere? Romperte para disminuir la amenaza que representas para él.
Mientras sigas vivo, seguirás conectado, lo que significa que seguirás siendo una amenaza. Es por eso que él ha estado jugando estos trucos y juegos con tu mente. Para hacerte rendirte y rendirte a él en lugar de resistirte a él con todo lo que tienes. Me entregué al dolor y al caos, y las consecuencias me han perseguido durante 70 años. Al llamar a Lonnie, estaba tratando de enterrar a mi demonio en lugar de enfrentarlo. Por favor, no hagas el mismo movimiento que hice con Styles. No te rindas y te rindas ante sus jugadas. Haz lo que yo no pude y levántate sobre él. Kira soltó la primera sonrisa real hacia su madre en lo que parecieron siglos. Su madre le había hablado severamente a Styles, pero lo animó plenamente en comparación con la negligencia en Oak Creek. Pudo ver que su madre no quería que Styles sufriera el costo de su dolor como lo hizo Rhys. Y ella tampoco. Styles parecía estar listo para darse por vencido, pero ella sabía que había demasiadas personas que no estaban dispuestas a dejarlo. Ella fue y le puso una mano reconfortante en la muñeca. Jason no querría que te rindieras. Nunca. Styles se puso rígido por un momento antes de cerrar los ojos y dejar escapar un profundo suspiro para relajar los músculos. Él podría hacer esto. Pase lo que pase, no iba a hacer que el juego fuera más fácil para que Boyd ganara. Iba a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de perder, para siempre. Luego, Styles volvió a centrar su atención en el tablero de Go frente a ellos. Está bien, hasta ahora, todo lo que ha hecho ha sido tratar de obligarnos a hacer lo que él quería que hiciéramos para que estuviéramos en el lugar adecuado para su próximo movimiento. Como el ajedrez. Ahora con Jason, Eloni y conmigo muriendo, puede que solo nos quede un movimiento antes de que intente terminar el juego. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Preguntó Kira mientras iba y dejaba una pieza. Su padre suspiró. En este punto, nuestra única esperanza sería un movimiento divino. Styles finalmente levantó la vista del tablero. ¿Qué es un movimiento divino? Noshiko miró a su marido. En el juego de Go, es lo que llamamos un movimiento verdaderamente inspirado o innovador. El no Hitsune ha centrado la ventaja hasta este punto. Lo que necesitas es un movimiento divino para darle la vuelta al juego. ¿Y ganar? Le preguntó a ella. Está bien, ¿alguien se siente divinamente inspirado? Luego preguntó a la habitación. Kira entrecerró los ojos. Mamá, dijiste que atrapaste el no Hitsune en un frasco de vidrio, ¿verdad? No fue el frasco lo que lo atrapó, fue donde lo enterré, le dijo. El Nemetón, se dio cuenta Styles. Un lugar del que no sé mucho, le dijo Noshiko. Entonces, ¿quién lo hace? Preguntó Kira. Styles lo sabía. Deaton. Deaton lo hace. Derek estaba quemando el acónito del cuerpo de Ethan con un encendedor mientras Aiden miraba por la ventana alta del loft, repasando todo lo que había sucedido. Luego, Derek vio que la quemadura estaba empezando a sanar y apartó el encendedor. Todo estará bien en un par de horas, a menos que quien te disparó te encuentre de nuevo. Aiden se cansó de estar aquí y comenzó a salir. Lydia está con Scott. Será mejor que nos vayamos. Miró a su hermano y Ethan se dispuso a salir también. ¿Vas a intentar convencerla para que vaya contigo? Derek le preguntó haciéndolos detenerse. Voy a convencerla de que corra y se esconda, como haría cualquier persona en su sano juicio. Derek miró a Ethan. ¿Y Danny? Adivinó. Ethan lo miró entrecerrando los ojos. Jason está muerta. Styles está muriendo y ahora hay un no Hitsune por ahí que puede sumergirse en la cabeza de las personas, arroja bolas de electricidad desde sus manos y tiene el Oni. ¿Qué piensas? Creo que Danny no te creerá, dijo Derek mirando a Ethan antes de girarse hacia Aiden. Y Lydia nunca huiría y se escondería. ¿Por Styles? Aiden adivinó. Por Scott, respondió Derek. Has estado tratando de encontrar una manera de entrar en su manada, tratando de ganarte su confianza. Intentando luchar por él, pero te has equivocado todo el tiempo. No luchas por un líder, luchas por su causa. ¿Qué causa? Le preguntó Aiden. Scott siempre se ha centrado en una sola cosa, salvar a sus amigos. Hará cualquier cosa para salvar a las personas que le importan. Cuando no hay posibilidad de ganar, sigue luchando. Cuando pierde toda esperanza, encuentra otra manera. Cuando si es derrotado, se levanta de nuevo. Encuentre otra manera de levantarse y luchar. En la estación, el sheriff se trasladó a Parrish. Estaba preparado para salir e intentar reunirse con su hijo. Este no era el momento para estar solo, por mucho que pareciera pensar que lo era.
Pero primero tenía que ocuparse de salvaguardar a todos. Con la muerte de Allison, además de los cargos de asesinato de su padre y su fuga, se les prestaría más atención, que es lo último que necesitan en este momento. Necesitamos tratar de mantener esto en silencio el mayor tiempo posible. Una vez que la prensa se entere, estarán encima de esos niños. ¿Quieres un coche patrulla delante de tu casa?, le preguntó Parrish. Dado todo lo que le pasó al hijo del sheriff, sin mencionar su historia con la familia, pensó que tal vez se necesitaría algo de protección. El sheriff pareció estar de acuerdo. Esa podría ser una buena idea, especialmente esta noche. Pero no dijeron más cuando Parrish notó que una nube de humo negro aparecía detrás de un oficial y luego desaparecía revelando lo que parecía ser un hombre vestido con un traje ninja negro. Sacó su arma justo antes de que el agente fuera golpeado por detrás con una espada. El sheriff miró y vio que eran dos Oni e inmediatamente tomó su propia arma. Él y Parrish inmediatamente comenzaron a abrir fuego. Uno de ellos se agachó mientras el otro fue alcanzado por la ráfaga de balas y cayó al suelo. El resto de los agentes en la estación fueron y se escondieron mientras el sheriff silenciosamente pero con cuidado se movía para controlar al Oni. Vio que no se movía. Pero luego, algo de humo oscuro salió de él antes de saltar como si nada hubiera pasado. El sheriff se disponía a dispararle de nuevo. «¡Alguacil!», gritó uno de sus ayudantes. Se dio la vuelta y por poco evitó ser cortado por la espada del otro Oni. Se había acercado sigilosamente detrás de él y el sheriff se agachó y lo empujó antes de saltar fuera del camino. Cuando estuvo claro, los agentes abrieron fuego contra él. Las balas parecieron rebotar en él mientras se mantenía firmemente de pie. El otro entró tranquilamente y los dos comenzaron a caminar hacia ellos. No importa cuántas veces fueron golpeados, los Oni siguieron moviéndose hasta llegar al oficial más cercano. Luego sacaron sus espadas y una de ellas golpeó al hombre y lo atrapó por la parte superior derecha del pecho. «Retroceder», dijo el sheriff mientras se paraba junto a Parrish y seguían disparando. Otro oficial quedó atrapado en su camino mientras intentaba dispararles desde corta distancia, pero luego fueron golpeados por la espada del Oni y luego cayeron. Luego, el sheriff salió corriendo, pero Parrish retrocedió pero siguió disparando. Uno de los Oni se acercaba a un ayudante arrodillado que se cubría y disparaba detrás de su escritorio. «¡Sal de ahí!», Parrish le gritó. Pero el diputado no se movió. El Oni se puso delante de él y eso hizo que el oficial se pusiera de pie, pero tomó su arma y le disparó una bala justo en la cabeza. La bala rebotó en la máscara y el rostro del agente quedó en shock. El Oni luego levantó su espada y luego apareció un corte de color rojo intenso en el hombro del hombre y cayó al suelo como un peso muerto. Parrish retrocedió hasta una de las oficinas mientras seguía abriendo fuego. Luego vio que estaba vacío y fue a cargar otra revista justo cuando el Oni entró a la oficina detrás de él. Luego disparó otros 2 tiros que también rebotaron en la máscara del Oni. «Vas a necesitar un arma más grande», le dijo el sheriff justo antes de amartillar una escopeta y disparar. El Oni recibió un golpe directo en el pecho y fue empujado hacia atrás, fuera de la habitación. Los agentes restantes intentaron rodear a los otros Oni y disparar, pero aún así tuvo poco efecto. Comenzó a atravesar a los diputados hasta que comenzó a abrirse camino hacia Parrish. El sheriff lo empujó fuera del camino para intentar bloquear la espada con su escopeta, pero logró cortarlo en el costado del brazo. Luego sintió que su cuerpo se volvía pesado y cayó al suelo desplomado. «¡Alguacil!», Parrish gritó mientras iba y se soltaba para vaciar su cargador en el Oni. Apartó las balas con su espada, con reflejos ultra rápidos, y luego se abalanzó sobre Parrish. Boyd entró por las puertas principales del hospital y caminó tranquilamente hacia el mostrador de recepción donde una enfermera estaba trabajando en algunos trámites. «Hola», dijo Boyd haciendo que el hombre lo mirara. Pero los ojos del hombre se abrieron cuando sus 2 Oni aparecieron a cada lado de él de la nada. «¿Puedes llamar a Melissa McCall por mí, por favor?», preguntó Boyd con una sonrisa divertida en su rostro al ver la sorpresa del hombre. Después de un momento, uno de sus Oni sacó su espada y atravesó a la enfermera y lo hizo caer al suelo. Sonrió porque ya podía sentir el dolor saliendo de ese hombre y fluyendo hacia él. «Supongo que tendré que encontrarla yo mismo». Luego miró a Oni y luego se alejaron. Se quedó unos pasos atrás para disfrutar del espectáculo. Los Oni se movieron por el pasillo, cortando y golpeando a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino con sus espadas.
Los cuerpos de médicos, enfermeras, enfermeros y pacientes empezaron a caer al suelo como piedras. El vacío se alimentó de su dolor, del caos en el que se estaba sumergiendo el hospital, mientras la gente comenzaba a salir corriendo, gritando y presa del pánico, tratando de distanciarse de ser abatidos por el Oni. Mientras caminaba, las luces a su alrededor parpadeaban como si los elementos mismos estuvieran temblando, inclinándose ante su poder. Boyd simplemente sonrió tranquilamente mientras disfrutaba de lo que estaba desatando. Solo faltaba un paso antes de que fuera completamente invencible. El vacío se detuvo cuando un destello de imágenes pasó por sus ojos. Imágenes de Noshiko y Kira, con un tablero de Go delante. Los dos zorros lo miraban con preocupación y apoyo. Duró un momento antes de que lo apartara. Su pie golpeó el teléfono caído de un médico que tenía un corte profundo en el costado y no se movía. Espero que no te importe. Tengo que hacer una llamada rápida, murmuró mientras lo cogía y marcaba cierto número. Stiles estaba sentado solo en la sala de estar de Yukimura, todavía mirando fijamente el tablero de Go. De repente, se vio en su habitación, a oscuras, mirando un tablero de ajedrez. Luego recogieron una pieza y la arrojaron a un lado antes de establecer una nueva formación y luego se encontró de regreso en la sala de estar. Parpadeó mientras se preguntaba qué había pasado cuando su teléfono empezó a vibrar un momento después. Lo sacó y vio que lo llamaba un número desconocido. ¿Hola? Preguntó ligeramente cuando respondió. Hola Stiles, escuchó su propia voz decirle. Stiles se puso rígido. ¿Qué deseas? Gruñó en voz baja al receptor. Vaya, ¿por qué la hostilidad Stiles? Preguntó Boyd con cierta diversión. ¿Realmente debes preguntar? Stiles escupió en voz baja. Pensé que odiabas toda la fantasía de Romeo y Julieta de Scott y Allison. Especialmente porque fue el mejor amigo el primero en caer. Cambié la forma en que transcurría esa parte de la historia. Sí, bueno, tu reescritura apesta. ¿Estás enojado? Dijo Boyd con calma. Wow, eres un zorro bastante inteligente, ¿no? Stiles le dijo sarcásticamente. No tienes que fingir conmigo, Stiles. Puede que nuestra conexión no sea tan fuerte como antes, pero sé la verdad. En tu opinión, Allison nunca iba a ser tu amiga. La mano libre de Stiles se apretó en un puño profundo. Si realmente crees que esto es lo que quería, entonces no eres tan inteligente como te gusta pensar, le dijo enojado. Averigüemos entonces. ¿Qué? Es hora de terminar nuestro juego. Nos vemos en la escuela dentro de la próxima hora. Trae a Scott y a los demás también si quieres, aunque es posible que ya no esté tan ansioso por jugar para tu equipo. Es posible que su mente sepa que no lo hiciste. No matará al amor de su vida, pero su corazón siempre verá a quien se llevó a su amada Allison. Y, seamos realistas, la mente de Scott no es exactamente la más aguda que existe. Es ese molesto y sangrante corazón suyo el que lo gobierna. Resopló divertido. ¿Crees que todos nosotros vamos a dejarte ganar tu retorcido juego? Stiles literalmente escupió. Las palabras de Boyd lo hacían ponerse rojo. El vacío se rió entre dientes. Oh, Stiles, no lo entiendes. Ya gané. Este será tu último movimiento antes del jaque mate. Luego, Boyd colgó y arrojó el teléfono celular prestado a un lado. Luego miró para ver que los Oni no estaban por ningún lado. Miró hacia el techo y sintió que ya estaban un piso por encima de él, todavía abriéndose camino a través del hospital. Boyd suspiró antes de dirigirse a las escaleras. Stiles miró hacia abajo para ver que el Nojitsune le colgó antes de mirar hacia afuera. Kira. Scott y Lydia caminaron con Deaton a la habitación trasera mientras contaban lo que habían aprendido de Stiles y Kira. Stiles y Kira dijeron que fue el Nemetón lo que lo mantuvo atrapado, le dijo Scott mientras se sentaban alrededor de la mesa de operaciones. Pero Deaton negó con la cabeza. El problema es que ni siquiera es una persona con la que estás luchando. Simplemente parece una. Es un espíritu que ha tomado la forma de un humano. La forma de mi mejor amigo, dijo Scott. Alguien lo atrapó una vez, intervino Lydia. Alguien puede hacerlo de nuevo, ¿verdad? No lo sé, les dijo Deaton. Esta cosa quedó atrapada hace mucho tiempo, antes de que mataran al Nemetón, ya no tiene el mismo poder. ¿Hay algo que lo haga? Scott preguntó rápidamente. Esta era su última oportunidad y tenían que actuar rápido. Por lo que Kira le dijo, Stiles estaba empezando a verse peor. Puede que no tenga mucho tiempo. Acaba de perder a Allison, ¿no perderá a Stiles también?
Deaton se tomó un momento antes de asentir levemente. Posiblemente. Mira, cuando el árbol estaba completo, su madera a veces se usaba para contener objetos poderosos, pero esos objetos son muy raros. Los ojos de Lidia se abrieron como platos. Espera un segundo, ¿objetos poderosos? ¿Como las garras de un alfa? ¿Qué alfa? Talia Ale, dijo, haciendo que tanto Deaton como Scott se pusieran rígidos mientras la miraban. Peter los tenía en esta caja de madera con un trisquele tallado en la tapa. ¿Y si estuviera hecho de nemetón? Fue. ¿Cómo lo sabes? Scott le preguntó. Deaton lo miró directamente. Porque lo logré. Entonces, ¿tendría los antiguos poderes del nemetón? Podría usarse para atrapar al Nojitsune nuevamente. Pero primero habría que expulsarlo, les dijo Deaton. Scott recordó la historia de Noshiko. La espada, murmuró un poco antes de llamar la atención de Deaton. La madre de Kira usó la espada para expulsar al Nojitsune. Eso y las garras del hombre lobo mordido con el que estaba. ¿Pero eso no mató también a Rhys? Preguntó Lidia. Scott asintió. Pero ella no era una alfa. Scott no vio otra opción. Si eso significaba salvar la vida de Stiles, entonces le daría el mordisco otra vez. Sabía que Stiles quería volver ahora, eso lo hacía más fácil. Había riesgo de que la gente fuera mordida, pero él ya sabía que Stiles sí giró una vez, ¿por qué no debería funcionarle de nuevo? Scott estaba empezando a sentir esperanza otra vez. Lidia también parecía estar relajándose. Pero la expresión del rostro de Deaton no era nada esperanzadora. Todavía parecía tener serias dudas y eso hizo que los ojos de Lidia cayeran un poco. ¿Qué ocurre? Ella le preguntó. Me temo que no será tan simple. Stiles ya tiene un lobo al que estaba atado. Morderlo no creará otro. Por lo que entiendo por lo que dijo el Nojitsune, simplemente separó a Stiles de él. Los ojos de Lidia se abrieron como platos. Lo vi. Cuando estábamos en la mente de Stiles, encontré esta gran puerta de acero, atornillada y encadenada. Dentro, vi un lobo gigante, aunque estaba atado y encadenado y tenía púas y espinas cortando en él. Parecía como si apenas pudiera moverse o respirar. Entonces no queda mucho tiempo, aunque le da peso a algo que he tenido en mente sobre Stiles por un tiempo. ¿Qué? Scott le preguntó. He tenido una teoría sobre Stiles que solo se hizo más fuerte cuando supe que estaba evolucionando a una bestia y creo que es hora de compartirla contigo. Dime, ¿sabes qué es de Belle Curve? Les preguntó. Scott entrecerró los ojos al no comprenderlo, pero, como era de esperar, Lidia asintió. Es una escala matemática. Podría usarse para predecir los valores y promedios de cualquier cosa, respondió. Sí. Luego, Deaton fue y sacó un lápiz y una libreta y dibujó lo que parecía ser la imagen de una colina. Se vería así, le explicó a Scott. Lidia luego señaló alrededor del área del pico. Aquí es donde está el resultado más grande y más común. Los lados tendrían el resultado menos probable y el más raro de los resultados sería en los bordes. Los resultados más negativos están en la izquierda y los resultados más positivos en la derecha. Deaton asintió. Exactamente. Scott en cierto modo entendió pero no pudo ver el punto. ¿Qué tiene esto que ver con Stiles? Preguntó. Imaginemos que esta es la escala de cómo las personas serían mordidas por un alfa. Luego señaló la cima de la colina. Aquí es donde está la gran mayoría de las personas, donde la mordida los convertiría en un beta normal, muy parecido a Isaac, Erika y Boyd cuando Derek los mordió. Luego señaló el lado izquierdo del diagrama, por el borde. Esta sería una mayoría menor de personas que morirían a causa de la picadura porque no están preparadas para ello. Como paige, dijo Scott recordando el pasado de Derek. Deaton asintió. También sería donde los que son mordidos no se convierten en betas sino que terminan en omegas, como lo fueron los gemelos. Ahora aquí, dijo señalando el punto en el borde. Se podría decir que Jackson estuvo aquí. En el raro momento en que la mordedura lo convirtió en otra cosa en lugar de un hombre lobo. Scott asintió. Ahora entendía esto mucho mejor y algo le decía que no le gustaría dónde terminaría esta conversación. ¿Qué pasa con el otro lado? Deaton fue y señaló el lado derecho del diagrama, por el borde. Aquí estaría la menor mayoría de personas que se vuelven más dotadas que el beta promedio cuando se convierten. Si son más fuertes, más rápidos o en los casos más extremos, dijo mientras se acercaba al borde, como sea posible sin llegar allí. Capaz de avanzar y convertirse en un verdadero alfa.
Como yo, murmuró Scott mientras miraba el lugar del gráfico donde se encontraba. Deaton lo miró fijamente por un momento. Sí, le dijo. Al principio, dada la rapidez con la que Stiles obtuvo el control de sus habilidades, pensé que él también estaba en esta área. Pero no lo es, murmuró Lydia mientras golpeaba el borde derecho. Él está ahí, ¿no? Sí. Donde logró morder el precipicio de una bestia. Pero ahí radica nuestra situación actual. Scott entrecerró los ojos. ¿Cómo es eso malo para Stiles? Básicamente, Stiles es alguien hecho a medida para lo sobrenatural. Incluso cuando todavía era un humano normal, tenía interés en cosas que tenían una conexión con lo sobrenatural, incluso si no era consciente de ello, como saber sobre el caso Alephire. Se sintió atraído por lo sobrenatural, es como si fuera nacido para esto, murmuró Scott, interrumpiendo. Esas fueron las palabras que Peter había descrito que Stiles tomó para convertirse en un hombre lobo. Para empezar, fue Stiles quien los trajo a los dos a la reserva esa noche. Stiles había oído hablar del cuerpo al escuchar las llamadas de su padre. De todas las veces que lo hizo, fue a esa llamada a la que acudió. Y desde que se convirtieron en hombres lobo, Stiles se había lanzado a ello, aprendiendo todo lo que podía. El último año, Scott nunca había visto a Stiles tan emocionado y seguro de sí mismo, casi como si hubiera regresado a casa. Por eso tenía tantas ganas de volver, dijo Lydia casi para sí misma. No solo perdió sus poderes, se perdió a sí mismo. Y el lobo dentro de él también. Se necesitan el uno al otro pero ya no se tienen y es por eso que ambos son tan débiles. Deaton asintió. Los Nojitsune cortaron su conexión para hacerlos vulnerables y luego usaron y desviaron el fuego de zorro de Kira en la subestación para ayudar a sellar al lobo y luego drenar tanto a él como a Stiles su fuerza para agregarla a la suya propia. Pervirtiendo sus cualidades únicas para alcanzar el precipicio del poder de un Kitsune. Todo ha sido reunido y encerrado dentro de ese nuevo cuerpo que él ha conseguido para sí mismo. Si se exorciza como antes, todo permanecerá dentro de ese cuerpo y no regresará. Al igual que la energía de la última vez que fue Loo se permaneció en el cuerpo anfitrión cuando Noshiko y Satomi lo exorcizaron. Deaton sabía que el cuerpo todavía tenía el poder ya que estaba sellado en la casa Ichen, lo que ayudó a darle su reputación taciturna incluso en comparación con otras instalaciones similares. Scott miró la curva de la campana y se dio cuenta de lo que Deaton estaba tratando de no decirle directamente. Morirá si no lo recupera, respiró Scott mientras miraba sin pestañear a Deaton. ¿Ganó él? Deaton simplemente bajó la mirada porque no podía encontrar la fuerza para seguir haciendo contacto visual. Entonces, ¿cómo exorcizamos al Nojitsune y hacemos que Stiles recupere todo lo que le quitó? Preguntó Lydia. Deaton resopló y movió los ojos antes de caer en el pergamino Shugendo. Creo que tengo una idea, aunque puede que sea una posibilidad remota. ¿Qué? Scott preguntó rápidamente. Isaac estaba sentado en la habitación de Allison, pasando sus manos por una de sus dagas anulares. Mientras lo hacía, sus últimos momentos con Scott seguían reproduciéndose en su mente una y otra vez como en un bucle. Fue descubierto por Chris que había estado empacando algunas cosas. Cuidado, dijo mientras se acercaba a él. Eso requiere algo de práctica. Isaac se la entregó en silencio y Chris dejó que una sonrisa triste se apoderara de él mientras sostenía el arma en su mano. Cuando Allison estaba aprendiendo, tuvo que vendarse los dedos porque se le pusieron muy en carne viva. Aunque no se dio por vencido. Ella dijo algo, murmuró Isaac. ¿Qué es eso? Preguntó Chris. Ella le dijo algo sobre ti. A Scott. Ella dijo, tienes que decírselo. Tienes que decírselo a mi padre. No tuvo la oportunidad de terminar, pero estoy seguro de que quería decirte que te amaba porque también mencioné que Stiles no tenía que hacer algo. Chris se sentó junto a Isaac mientras dejaba que sus palabras lo afectaran. Las últimas palabras de Allison. Podía sentir que algunas lágrimas comenzaban a abrirse paso, pero las sacudió, como le habían entrenado para hacer. Está bien, tosió. Ella ya se propuso decírmelo antes. ¿Más temprano? Le preguntó Isaac. Era una tradición que tenemos. ¿La bala de plata? Isaac había oído hablar de eso. Allison les había contado a todos lo que sucede cuando los cazadores completan su entrenamiento y luego forjan balas de plata. Ella estaba haciendo una punta de flecha plateada, le dijo a Isaac un poco emocionado mientras se levantaba y dejaba la daga anular atrás y se preparaba para irse para alejarse de su dolor. ¿Dónde está?
Preguntó Isaac, deteniéndolo. ¿La punta de flecha? En nuestro calabozo. Llévame allí. Entonces Isaac se puso de pie. Necesito verlo. Isaac luego se movió para salir de la habitación. ¿Por qué? Isaac se detuvo y lo miró. ¿Por qué tengo la sensación de que no está ahí? El agente Rafael Mcall salía de la morgue después de recibir el informe forense sobre Allison Argent. Le ordenó a un hombre que hiciera guardia afuera en caso de que apareciera su padre, Jerry Sargent. En este momento estaba leyendo el informe de los testigos que le enviaron sobre los testimonios de Scott, Isaac y Lydia. No era mucho, lo cual entendía, pero algo le decía que no se trataba de un simple caso de robo de auto que salió mal. Dado lo que ha sucedido con los Argents recientemente, sería una tontería pensar que esto no estaba conectado con todo eso de alguna manera. Pero también sabía que probablemente no encontraría respuestas de nadie, especialmente de su hijo, dado cómo fue su última conversación. Se topó con Melissa al salir. Necesitamos hablar, le dijo. Ella disminuyó el paso y él caminó con ella. Estoy regresando. ¿Atrás? Ella preguntó. A la oficina en San Francisco. Vio a Melissa poner los ojos en blanco. Mira, está claro que Scott y yo nunca estaremos de acuerdo, y ahora con lo que le pasó a Allison, probablemente soy la última persona a la que quiere ver. Después de todo lo que pasó, estoy pensando que tal vez sea lo mejor para todos. Si simplemente me fuera. Esperaba que pudieras decirle a Scott que lo siento. Sería mejor si viniera de ti. Las luces parpadearon repentinamente, lo que los hizo congelarse por un momento antes de seguir adelante. Entonces, ¿quieres que le diga a Scott que su padre regresó a San Francisco y dice que lo siente, pero que no tuvo tiempo de despedirse? Preguntó con incredulidad. Correcto, murmuró cuando se detuvieron en el ascensor. Enviaré un correo electrónico de seguimiento o algo así. Eso solo hizo que Melissa le dirigiera una mirada dura y molesta. Eres un idiota. Él suspiró. ¿Qué ocurre? ¿En serio? Le dijo antes de dirigirse al ascensor cuando se abrió. Él la siguió. Rap, dijiste que quieres una relación con tu hijo, entonces no puedes simplemente rendirte y salir libre después de una pelea. Mantuvo sus ojos en su reflejo en la puerta. Bueno, ha sido más de una pelea y él me odia. Él no te odia, solo quiere que te esfuerces más. Que no te rindas tan fácilmente. Ella personalmente sabía lo que era estar en un mal lugar con Scott. Tomó tiempo y no fue fácil, pero lograron superarlo y, de hecho, estuvieron más cerca de lo que ella jamás hubiera creído posible. Pero su padre parecía dispuesto a renunciar y huir sin ningún esfuerzo. Pero el ambiente cambió cuando las luces se apagaron y el ascensor se detuvo de repente. ¿Qué está sucediendo? No lo sé, dijo mientras iba por su arma. De repente las puertas se abrieron y los dos se encontraron sumidos en el caos. Se oyeron gritos y se vieron cuerpos en el suelo. Ambos abrieron mucho los ojos cuando vieron a Lonnie cortando a una enfermera con sus espadas. Ambos los reconocieron instantáneamente, aunque solo Melissa sabía realmente el peligro en el que se encontraban en ese momento. Lonnie luego cargó por ellos. Vuelve, dijo Rafael empujándola fuera del camino mientras uno de los Oni atacaba. Abrió fuego contra ambos mientras se movía para cerrar las puertas del ascensor. Las balas no los derribaron, pero los hicieron retroceder unos pasos y ganaron tiempo para que las puertas se cerraran y bloquearan el camino hacia ellos. Luego se dio la vuelta y abrió mucho los ojos. ¿Toron Hill? Tenía un corte profundo en la pierna. Cuando Oni atacó, logró golpearla con su espada. Ahora, a Melissa le resultaba difícil moverse. Se inclinó para tratar de ayudar a detener el sangrado, pero vio que del corte salía una especie de humo oscuro. ¿Qué es eso? Melissa negó con la cabeza. Sabía lo que probablemente era eso, pero no podía decírselo a Rafael ahora. Es veneno, explicó. Duele como el infierno. Luego rasgó un poco de tela y la ató alrededor de la herida. Ten cuidado, gritó al sentir una nueva oleada de dolor. El ascensor pareció tener energía nuevamente y comenzó a moverse. Tenemos que sacarte de aquí. ¿Ir a dónde? No hay ningún lugar a donde ir desde aquí. Luego, Rafael se movió para que el ascensor llegara al piso de operaciones para encontrar un médico que pudiera ayudar. Seguramente los pisos superiores ya estarían asegurados. Pero cuando se abrieron las puertas vio que había aún más cuerpos tirados en el suelo. Médicos, enfermeras, pacientes e incluso personal de seguridad armado estaban dispersos por todas partes. Regresaré enseguida, le susurró a Melissa. Salió del ascensor y sacó su arma.
Escuchó a alguien llorar y se movió para mirar por la esquina de un pasillo y ver a un médico tratando de correr, pero el Oni le cortó la espalda y luego cayó de bruces al suelo. Se agachó hacia atrás cuando los vio darse la vuelta. Los Oni estaban mirando en dirección a esa intersección antes de comenzar a marchar hacia allí, con sus espadas listas. Llegaron allí y miraron a su alrededor pero no encontraron a nadie. Rafael estaba parado dentro de una de las habitaciones oscuras, tratando de guardar silencio. Los miró a través de la ventana de la puerta justo cuando se abría la puerta de las escaleras del hospital. Rafael abrió mucho los ojos para ver que era Stiles y los dos comenzaron a caminar hacia él. Estaba a punto de abrir la puerta y tratar de advertirle cuando vio a Stiles simplemente sonreírles a los dos y luego mirar felizmente todo el caos que lo rodeaba. Luego asintió con la cabeza a los dos antes de que un humo negro comenzara a llenar los pasillos, aislándolos de la vista. Rafael abrió la puerta y salió al pasillo justo cuando el humo negro desaparecía. Levantó su arma pero ahora no había señales del Oni o Stiles. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró. Rafael estaba ahora más confundido que nunca. Scott colgó el teléfono. Derek tiene la caja del Triskele. Traerá a los gemelos para que vengan a conocernos. Lydia entonces se sintió mareada y casi desmayada, pero Scott rápidamente la atrapó. ¿Qué ocurre?, Deaton le preguntó rápidamente. Lydia se enderezó. Algo está pasando. Yo, de repente tuve esta sensación de prisa. Como si nos estuviéramos quedando sin tiempo. Sí. Los tres se giraron para ver que Stiles estaba allí mientras Kira lo apoyaba un poco. Pero tengo más que solo un sentimiento. Llamó a Stiles, les dijo Kira. Él quiere reunirse. El rostro de Scott se ensanchó. ¿Qué? Sris llevó a Isaac al calabozo y le mostró la estación de trabajo en la que había estado Allison. Había un paño doblado sobre la mesa y lo abrió para revelar 4 puntas de flecha plateadas. ¿Por qué haría 4 de ellos?, preguntó Sris. Ella no lo hizo, dijo Isaac. Hizo 5. Hizo el primero y luego lo descubrió. Usó la primera punta de flecha plateada para matar a Oni. La vimos hacerlo. Ella lo descubrió, y es por eso que Nojitsune la mató, para asegurarse de que no podría decírnoslo. Isaac recordó todas sus reacciones cuando ella destruyó a Oni. Todos estaban sorprendidos, pero el Nojitsune parecía un poco asustado y rápidamente se movió para agarrar la espada y arrojársela a Allison. ¿Cómo?, preguntó Sris. ¿Cómo se dio cuenta? Porque casi lo hiciste tú mismo. ¿Recuerdas lo que nos contaste sobre uno de tus primeros acuerdos de armas con la Yakuza? Esa reunión no fue uno de mis primeros acuerdos, fue el primero. Recordó haberle dicho a Allison que usó todas las balas que fabricó. ¿La bala que usaste contra el Oni, fue una bala de plata?, le preguntó Isaac. Sí. Pero solo rompió su máscara. La bala la atravesó. Probablemente pasó directamente. ¿Qué pasa si la plata es como un veneno para ellos? ¿Qué pasa si necesita permanecer en el cuerpo? Como si el acónito necesita permanecer en el cuerpo de un hombre lobo. Para matarlos, terminó Isaac por él. ¿Qué pasa si eso es lo que ella estaba tratando de decirle a Scott que te dijera? Que ella lo descubrió. Entonces Sris sintió las 4 puntas de flecha. Estos todavía estaban preparándose cuando ella fue a encontrarse con Scott. ¿Podemos detenerlos?, se dio cuenta Isaac. Sris entrecerró los ojos mientras levantaba uno a la altura de sus ojos. No, podemos matarlos. El sheriff apenas pudo incorporarse. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, pero cada centímetro cuadrado de él estaba lleno de dolor. Luego, una forma se estrelló contra el escritorio frente a él y rápidamente levantó su arma, pero vio que solo era Parrish. Estaba profundamente herido en el costado y respiraba un poco rápidamente. ¿Qué pasó?, le preguntó el sheriff. Se fueron, jadeó Parrish. Ellos simplemente se fueron. ¿Por qué nos dejarían vivir?, le preguntó el diputado mientras entrecerraba los ojos de dolor. Luego miraron a su alrededor y vieron que todos los demás tenían el mismo aspecto que ellos. Sus rostros estaban tensos mientras luchaban contra el intenso dolor ya que todos estaban heridos. El sheriff miró más de cerca su herida y vio que el área donde sangraba era negra. Incluso salían leves rastros de humo negro. No estoy tan seguro de que lo hicieran, exhaló. Este tenía que ser otro movimiento del Nojitsune. Stiles le había dicho que apuntaba a personas por una razón. Los Oni fueron enviados aquí, por una razón.
y algo le dijo que la razón tenía mucho que ver con su hijo. Primero, utilizó la enfermedad de la madre de Stiles para llegar a él. Ahora, estaba usando su vida contra Stiles. Solo esperaba que su hijo no cayera en lo que sea que el Nojitsune le estaba preparando. Stiles había estado demasiado débil para conducir hasta la clínica de animales, por lo que Kira tuvo que hacerlo y esta vez Scott estaba detrás del volante cuando se detuvieron en la escuela. Stiles intentó salir pero rápidamente perdió el equilibrio y se agarró a la barandilla cercana antes de caer. Luego, Lydia se movió para levantarlo y ayudarlo a llegar a las puertas mientras Scott y Kira avanzaban para observar cualquier señal del Nojitsune. Aunque querían encontrarlo, el hecho de que fuera Nojitsune quien preparó esto, era claramente algún tipo de trampa. Sin embargo, nada pareció pasar cuando llegaron a la puerta principal. Espera, Scott, espera, dijo Stiles deteniéndolos. Mira, todos sabemos que existe la posibilidad de que esto me mate a mí también. Pero, incluso si parece que definitivamente lo hará, aún así tienes que seguir adelante. Sigue con el plan, pase lo que pase. El plan es salvarte, le dijo Scott con severidad. Ese es el plan que voy a seguir. Stiles suspiró. Por alguna razón, eso solo lo puso más nervioso. Sabía que Scott nunca dejaría de intentar salvar al que estaba decidido a salvar, y sabía que Nojitsune también lo sabía. Básicamente lo verificó cuando lo llamó antes. ¿Y si eso era con lo que contaba? Luego, Scott abrió las puertas y entraron. Sin embargo, lo que encontraron no fue el pasillo de la escuela. Parecía más bien un jardín zen japonés y estaba nevando. Tan pronto como todos entraron, las puertas se cerraron detrás de ellos. Bueno, esto definitivamente no es parte del plan, murmuró Stiles. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 22.